Jejeje, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, sé que han estado esperando un mes con un día y finalmente traigo aquí el capítulo de hoy y como pueden ver es el capítulo más largo que he subido. Y joder, hermanos, no saben este mes que he tenido. Me tuve que dar mis tiempos para hacerlo y aún así este capítulo fue borrado 4 veces, completo y rehecho. ¿Por qué? Porque no me gustaba cómo salía y ya saben cómo soy de tiquismiquis, que si no me gusta cómo sale algo lo vuelvo a hacer. Pero finalmente son las 6 de la tarde, acabo de terminar el capítulo porque ayer no lo alcanzaba a terminar, me faltaban 3 putas escenas y pues literalmente la rehice hoy también porque no me gustaban. Así que bueno, yo digo que mi esfuerzo merece un aplauso, merece un like, un comentario y reseñas, carajo, reséñenme el capítulo de hoy. Se los pido, este capítulo sí necesito reseñas porque aquí hubo desarrollo y desarrollo. Y sé que Lalo está viendo esto y sí, me han dicho que no les gusta, que la historia no va en su bingo. Pero es que, chicos, pero claro, aquí en Sasuke, en la historia de Sasuke, cada capítulo de Sasuke, porque saben que se divide en Sasuke, Shinobi, Sasuke. Yo no puedo avanzar porque la historia de Shinobi va en el pasado. Estamos contando lo que pasa en los 4 meses de Shinobi. ¿Por qué es esto así? Porque el desmadre se viene en el futuro. Literalmente estamos aquí en la fecha de Sasuke. Estamos a días de que empiece el desmadre con Kabiel, ¿me entiendes? Para que haya un contexto de qué pasó, cómo Kabiel va a traer lo que va a traer, estamos en la historia de Shinobi. Ese es el balance que yo di con este arco. Shinobi nos cuenta el pasado, lo que ha pasado y también doy pinceladas de spoiler, como un episodio del capítulo, de lo que va a pasar en el pasado, que es el próximo capítulo. Así que bueno, con eso aclarado, las personas que se están desesperando, pues chicos, este arco acaba en el capítulo 30. Nos quedan con este capítulo exactamente 10 capítulos para acabar el arco, o tal vez menos, no estoy seguro porque ya saben que todo puede variar. Pero bueno, hasta el momento este es el capítulo de hoy, espero les guste. Una reseña, por favor, chicos, se los estoy pidiendo amablemente. Reséñenme, quiero reseñas bien hechas, largas, quiero leer, quiero saber que les gusta y pues que mi trabajo vale la pena, porque realmente estar sentado aquí y estar pensando esa historia pues sí me lleva trabajo, más que no tengo tiempo. Así que bueno, dicho eso, confío en ustedes para que me dejen reseñas, que me digan lo que más les gustó del capítulo, lo que tienen teorías a futuro, y a los suscriptores que siempre se reseñan, pues ahí está. Y sí, sé que ya me estoy mamando subiendo teorías cada mes, pero es que, chicos, entre lo que fue la escuela, entre buscar trabajo y todo ese tipo de cosas, pues sí me llevó tiempo y también, pues no tenía mucho tiempo para hacer las cosas, pero Sasuke de XD la historia que estoy trayendo y pues pueden tomarlo como que, ya lo dije, esta madre del sol no me detiene hasta que me pase algo. Yo quiero acabar esta historia y eso voy a hacer porque es la que estoy haciendo aquí directamente, es la que más me gusta. Tengo un final al que quiero llegar y pues ahí está. Pero ahora, dicho esto, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y todo tanto, pero bueno, comencemos ahora. Arco segundo, Pilares del futuro, capítulo 20, diferente. Sábado 16 de octubre del 2011, Residencia Yodo. Issei abrió lentamente los ojos. Su cabeza daba vueltas, su visión lentamente se estaba aclarando, mientras la luz de la mañana lo golpeaba por primera vez en el día. «Taik, ¿puedes decirme la hora?», Issei preguntó al aire esperando la respuesta de su compañero, una rutina que había adquirido desde que se encontró conviviendo con el dragón. «Son las 10 de la mañana, compañero, dormiste menos de lo que habría anticipado, considerando que anoche Azazel te barrió por el suelo usando simplemente sus puños». Taik se burló mentalmente, mientras una mueca de molestia aparecía en la boca del castaño. La noche anterior había sido tratado como un simple saco de boxeo, sin tener alguna posibilidad de defenderse de los ataques de su mentor. Antes, él había podido contraatacar e incluso defenderse de la andanada de golpes que el líder de Grigori le lanzaba. Este hecho había llevado a hacerle creer que lentamente se estaba volviendo más fuerte y podría estar más cerca de alcanzar a su maestro. Sin embargo, los acontecimientos recientes le habían demostrado que había estado equivocado. Él estaba lejos de poder alcanzar a su mentor, y mucho menos poder pelear contra alguien del calibre de Azazel. Pensar esto, hizo que un ceño fruncido apareciera en el rostro del castaño. «Necesito ser más fuerte». Apretando los puños con fuerza. Issei se molestó, mientras un leve sentimiento de impotencia lo llenaba. Entendía muy bien que su poder había aumentado bastante desde que empezó a entrenar con Azazel, pero sentía que no era suficiente. Temía que si llegara a aparecer un enemigo al nivel de Riser o incluso superior, él no pudiera hacerle frente y por consecuente no pudiera proteger lo que le era precioso.
Había tenido este sentimiento desde la noche anterior, y ahora que un nuevo día estaba comenzando, el sentimiento volvió con más fuerza, mientras se encontraba pensando en el futuro. Suficiente. La voz autoritaria de Drake resonó por la habitación, mientras una gema verde se materializaba en el brazo del castaño. Respira y cálmate, compañero, deja de pensar que no podrás proteger a los que amas. Tú ya has tomado una decisión y soy testigo de que te estás haciendo más fuerte. Pero si no puedes verlo y te sigues exigiendo más de lo que tu cuerpo puede soportar, me temo que no llegarás más lejos que tus antecesores. Porque al igual que ellos, te estás dirigiendo hacia el camino de la dominación. Terminando sus palabras, Tyke se quedó en silencio por unos momentos, mientras el significado detrás de su diatriba entraba en la mente del castaño. Entendía muy bien que hablarle sobre el Juggernaut Drive en este punto podría hacer más daño que bien, pero tenía que arriesgarse. Él no quería que Issei Yodo muriera como muchos otros antes que él. Y si para eso tenía que revelar una información tan peligrosa en este punto del camino, que así fuera. ¿Camino de la dominación? ¿A qué te refieres, Drake? Issei preguntó por lo bajo, mientras sus ojos se enfocaban en su guantelete. Las palabras que Drake había dicho resonaban por su mente, y aunque no comprendiera lo que el dragón estaba tratando de decir, sabía que era importante. Me refiero al camino al que estás apuntando, Issei. Tal vez para ti el pensamiento de buscar más poder es algo normal considerando tu situación. Pero para mí es solo el primer indicador de que el Juggernaut Drive está despertando dentro de ti. Tyke respondió con una voz apagada, provocando que la ceja de Issei se levantara con confusión. Drake, ¿qué es el Juggernaut Drive? Preguntando nuevamente, Issei esperó con paciencia a que Drake respondiera a su cuestión. El dragón le estaba hablando de cosas que él no entendía, pero si presionaba más, podría obtener las respuestas a las preguntas que estaban empezando a surgir en su interior. El Juggernaut Drive es el mayor poder al que un portador de dragón celestial puede llegar. Es una transformación similar al balance Breaker, con la diferencia de que en esta forma, accedes a todo mi poder, y nuestras almas se fusionan maximizando nuestro rendimiento en batalla. Entonces eso podría. Pero no es tan fácil de alcanzar. Y algo que no quiero que aprendas. Tyke silenció la declaración de Issei, y siguió hablando tranquilamente, ya sabiendo muy bien lo que su portador estaba por decir. Cuando un portador de dragón celestial desbloquea este poder, normalmente es porque se ha vuelto loco. La rabia, la ansia de batalla plaga su mente mientras se activa una transformación forzada del Juggernaut Drive, provocando que el portador se convierta en un dragón. Una bestia que no se detendrá hasta que todo a su paso haya sido destruido por el poder del purgatorio carmesí. ¿Entiendes lo que digo? Cuestionando nuevamente a su compañero, Tyke esperó con paciencia las palabras que vendrían de su portador. Él ya había explicado lo que era este poder y dependiendo cuál fuera la respuesta del chico que lo poseía, él sabría lo que el destino le podría preparar. ¿Tienes miedo de que termine como mis predecesores? Sin que Drake lo hubiese esperado, el castaño no respondió a su pregunta, y en su lugar le lanzó una propia que él no había estado esperando. Por unos instantes no supo qué responder, pero después de considerarlo por unos momentos, decidió que lo mejor era sincerarse y explicarle a su compañero las cosas. No tengo miedo de que eso suceda. Simplemente, no quisiera que nuestra amistad acabara tan pronto. Como dragón tus años de vida se han alargado un par de siglos y en ese tiempo puedes mostrarme muchas cosas interesantes. Sueno egoísta y hasta un poco hipócrita por lo que estoy diciendo, pero eres el portador que más me ha divertido y me ha mantenido entretenido durante mucho tiempo. Digo, el combate está bien y todo eso, pero con el pasar de los siglos eso te llega a aburrir, yo que he vivido muchos años y he conocido a diferentes humanos, te lo puedo asegurar. Por eso no quiero que mueras, Yodo. Quiero verte cumplir tus sueños y en el transcurso del camino, verte crecer y obtener todo lo que deseas, porque aunque yo me entretenga apoyándote en el camino, eres alguien a quien en verdad aprecio como un amigo. Tyke terminó de decir, y los ojos de Issei se estrecharon con asombro y reconocimiento. Él nunca se había puesto a pensar en la razón por la que Drake lo ayudaba, y ahora que lo había escuchado de su propia boca, muchas de las acciones de su compañero tenían sentido. Tyke no era bueno con él solo por ser amable, él era la fuente de la diversión que mantenía al dragón cuerdo en su eterno encarcelamiento. Aunque no era él en específico, sino todos los que alguna vez portaron la voz terjear. Pensar esto hizo que un sentimiento de traición floreciera en la boca de su estómago por unos instantes, antes de que desapareciera tan rápido como había llegado. No podía sentirse traicionado porque él entendía el razonamiento del dragón. Estar destinado a estar sellado por el resto de la existencia, debía ser algo duro de llevar y él había encontrado una forma de sobrellevar su existencia. Ayudaba a sus portadores a hacerse fuertes, y a cambio ellos proporcionarían una fuente de entretenimiento gratuito con el cual matar el tiempo. Una ingeniosa idea si podía agregar, y eso era algo que a él no le disgustó. Después de todo, Tyke no estaba haciendo nada malo, podría estarlo utilizando de alguna manera indirecta, pero él nunca lo había manipulado. Todo el tiempo había sido sincero y el que le haya compartido sus pensamientos tan fácilmente, era otra razón más para confiar en el dragón. ¿Entonces soy tu entretenimiento por cable?
Issei soltó al aire, y una risita pequeña salió de la gema verde de la voz Tergear. De todas las cosas que podías decir, tenías que bromear, ¿no, Issei? Taik se quejó con un toque de diversión en su tono de voz e Issei simplemente sonrió divertido. ¿Qué puedo decir? Así soy yo. Issei comentó con diversión y Drake simplemente se quedó callado. Podía disfrutar de las bromas de Issei, pero en este momento aún tenía una pregunta más que hacer. ¿Estás dispuesto a ir por el camino de la dominación aun cuando ya te he explicado las consecuencias de obtener más poder? Taik preguntó con un tono serio, y los ojos de Issei se agudizaron mientras empezaba a pensar. Si él seguía sobreesforzándose y exigiéndose más, existía la posibilidad de que se convirtiera en un monstruo con sed de sangre. Al contrario de esa opción, si no lo hacía podían venir nuevos enemigos y asesinarlo junto a todos los que amaba. Sin importar que eligiera, sabía que su decisión llevaría a un escenario que aún no podía visualizar. Pero eso no significaba que tenía que decidir entre una opción o la otra. Él podía elegir ambas, y era algo que él estaba haciendo. Te prometo que no caminaré por el camino de la dominación, pero tampoco dejaré de entrenar. Quiero ser fuerte para proteger a todos, y para eso necesito poder. Pero tampoco soy estúpido. Necesito proteger a todos los que amo y si me convierto en un monstruo, de nada habrá servido todo mi esfuerzo. Por lo que quiero que hagamos un trato. Issei declaró y Drake se quedó en silencio, esperando que su portador terminara de hablar. Si alguna vez sientes que he perdido el control total de mi mente, quiero que me asesines, destruye mi corazón con tu poder, reclama tu premio y mátame. ¿Te parece bien? Issei cuestionó con seriedad, y por unos instantes pareció que Drake no iba a responder. Sin embargo, después de unos largos minutos que parecieron horas, Taik finalmente dio a conocer su decisión. Es una promesa, Yodo Issei. Taik dijo y de inmediato, una sonrisa complácida, se deslizó por los labios del castaño. Me alegra escuchar eso. Sonriendo ante la respuesta de su compañero, Issei se levantó de su cama, mientras la voz Tergear se desvanecía de su mano, una señal de que su compañero se estaba retirando al fondo de su alma. Ahora que las cosas se habían hablado, Issei estaba consciente de las preocupaciones de su compañero. Él podía relajarse, y dejar de lado todos los pensamientos negativos, que había estado teniendo desde la paliza que Azazel le había dado. En su mente ahora más tranquila, decidió concentrarse en lo que vendría en el día por seguir. En unas horas tendría una cita con Sona, y después se encontraría dirigiéndose a ver a Sasuke. Todo gracias a la invitación que Sona le había extendido, algo que aprovecharía para hablar con su amigo. Después de todo, no lo había visto por un par de meses, debido a que sus horarios no habían coincidido, y era hora de encontrarse con él. Konoha. Si le hubieras dicho a Uchiha Sasuke hace 4 años que se convertiría en un multimillonario filántropo playboy, él te habría mirado como si estuvieras loco. Él era un shinobi, por el amor de Dios. No podías combinar una máquina entrenada para matar, con una actitud llena de soberbia y despreocupación viviendo en las naciones elementales. En ese lugar solo podías ser dos cosas, un civil o un arma conocida con el término de shinobi bajo el servicio de una aldea. Por lo que era imposible que algo como lo anteriormente planteado pudiera suceder. Pero, si esto era así, ¿cómo era posible que él, un shinobi entrenado desde pequeño, forjado en la cuna de las desgracias, hubiera terminado con estas actitudes? A primera instancia la pregunta podría sonar difícil, e incluso imposible de responder, pero la respuesta no podría ser más simple. Uchiha Sasuke ya no estaba en las naciones elementales, él ya no vivía atado por las reglas de su tiempo. Aquí en la ciudad de Kyo, tuvo la libertad que siempre quiso. Tuvo la oportunidad de vivir una vida normal mientras lidiaba con las consecuencias de todos los viajes que había tenido, desde que se encontró en el futuro. Sumado a esto, era dueño del club nocturno más popular de Japón, también conocido como Konoha. Algo irónico si se lo preguntabas, considerando los planes que había tenido para su antigua aldea, después de la derrota de Kaguya, pero eso no era importante. Aquellos planes se habían esfumado hace mucho tiempo y no servía de nada pensar en el pasado. Después de todo, durante los 4 años que habían pasado desde que llegó a este tiempo, su vida se había vuelto tan complicada que no había tiempo para pensar en sus antiguos ideales. Fue un problema tras otro. Una situación más complicada que la anterior, apareciendo mientras avanzaban los meses en que seguía viviendo en este lugar. Un ciclo de no parar de encontrarse al borde de la muerte, sufriendo problemas con su cuerpo, sin la posibilidad de poder encontrar la paz que tanto necesitaba. En aquellos días, había pensado que tal vez nunca podría descansar en este tiempo tan cruel en el que se había encontrado. Esto fue, por supuesto, hasta que conoció a la Mahou Serafai. Fue entonces cuando su mundo se puso patas arriba. En un principio se había encontrado acercándose a la mujer, con la intención de manipularla y obtener información con la cual escapar del inframundo, pero mientras más la conocía y se acercaba a ella, sus planes y pensamientos fueron cambiando. No entendía por qué eso había resultado de esa manera, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde.
Él se había enamorado por primera vez en su vida de nada menos que una Mahou, una posible enemiga que tendría que enfrentar para salir del inframundo. En aquel tiempo, pensó que sus sentimientos estaban destinados a fracasar, debido a las circunstancias en las que estaba involucrado. Pero extrañamente y sin que él lo hubiese previsto, las cosas no resultaron de esa manera. En su lugar, se había encontrado siendo ayudado por la mujer a llegar a la Tierra, dándole la oportunidad de seguir con vida, y poder continuar con su objetivo principal. Encontrar a su amigo. Ciertamente su objetivo había sido ese, y aún lo seguía siendo, pero se había encontrado disfrutando de la vida que estaba teniendo, desde que regresó del inframundo y salvó a los amigos que había hecho en esta ciudad. Suspirando ante el recuerdo de esos dos, Sasuke no pudo evitar mirar hacia el techo de la habitación, mientras la imagen de cierta Nekomata pasaba por su mente. Con Eko era un tema complicado en estos días. La niña había abandonado la ciudad de Kuo tan pronto como regresó del inframundo, y no la había visto desde entonces. No estaba preocupado por su salud, porque podía sentir su vínculo aún presente dentro de él. Por lo que mientras ese vínculo siguiera estando fuerte, él no se movería y dejaría que la niña volviera cuando estuviera lista. Él ya le había ofrecido un hogar, una familia, y ella le había dicho que lo pensaría, por lo que no presionaría más. «Amor, ¿qué hora es?». El repentino gemido de una pregunta hizo que Sasuke saliera de sus pensamientos, mientras dirigía su mirada hacia la mujer acostada a un lado suyo. «Son las 10 será. Aún tienes tiempo antes de regresar al inframundo, así que vuelve a dormir». Respondiendo con una actitud calmada y relajada, Sasuke se inclinó para besar la frente de la Mahou, y ésta simplemente volvió a cerrar sus ojos, mientras volvía a dormir. La repentina voz de Serafal lo había tomado con la guardia baja. Se suponía que ella no despertaría al menos hasta dentro de 2 horas, pero tal vez se debía a que había hecho mucho alboroto en el ambiente cuando empezó a reunir energía natural minutos atrás. Deteniéndose a analizar la situación, Sasuke decidió que lo mejor era dejar el dormitorio y salir al balcón. Serafal podría no sentir lo que estaba haciendo con el ambiente, pero la presión que el poder ponía en su aura, sería algo que ella podría percibir y no quería perturbar su sueño. Amenhotep Hikara. Susurrando el nombre de su técnica, Sasuke se intercambió de lugar con unas esposas y se encontró parado a unos metros de la cama. Sin perder más tiempo, Sasuke empezó a caminar hacia su lugar habitual, en el cual podría absorber con más facilidad la energía natural de la mañana. Era parte de su rutina absorber cierta cantidad de energía natural corrupta y limpiarla, antes de liberarla en el ambiente. Lo había estado haciendo por un par de meses, y ciertamente ya podía ver una mejoría en el aire, aunque solo fuera a unas cuantas cuadras de su edificio. Si continuaba de esa manera, tal vez podría dominar la técnica en un par de años, y abrir todos los puntos de conexión, o al menos era lo que esperaba. Después de todo, él tenía objetivos secundarios aparte de encontrar a Naruto, y uno de ellos era limpiar el hogar de Pike, para así devolver el favor de haberlo salvado. Podía haber conocido al hombre y a su familia por poco menos de un año, pero estaba agradecido con el hombre y él devolvía los favores. Por eso, una vez que lograra dominar la técnica que él le había enseñado para moldear la energía natural, volvería al inframundo y se aseguraría de devolver la armonía a ese páramo al que ellos llamaban hogar. «Te ves muy pensativo, ¿qué mosca suiza te picó?». Volteando su mirada hacia la izquierda, Sasuke se encontró con la familiar vista de un hombre de mediana edad que lo miraba con una expresión divertida. «¿Qué carajo haces aquí, Azazel?». Cuestionando con un tono de voz monótono, Sasuke preguntó al hombre el motivo de su visita. Después de todo, Azazel sabía que mientras Serafal estuviera en su habitación, él no tenía permitido acercarse, y aún conociendo este hecho, el hombre estaba en su balcón a menos de 20 metros de donde la Mahou del inframundo dormía. Ya. Cálmate, Uchiha. Solo vengo a hablar contigo. Es importante. Azazel dijo con un tono suave, cosa que sorprendió al azabache. ¿Qué sucedió? Rápidamente el ceño de Sasuke se endureció, mientras reconocía la preocupación y gravedad en el tono de Azazel. Ese tono era el mismo que el hombre usaba, cuando lo enviaba a misiones importantes que tenían que ver con Grigori, y si ahora lo estaba usando nuevamente, significaba que algo grave había sucedido. Riser Phoenix ha muerto, y la sede de la iglesia protestante ha sido erradicada. Azazel declaró con seriedad, y la sorpresa en el rostro de Sasuke no pudo ser ocultada. ¿Cómo murió Riser y qué tiene que ver la iglesia protestante en todo esto? Sasuke cuestionó con curiosidad, su cabeza había empezado a girar y muchas preguntas se estaban empezando a formular. Sabía que lo notarías y es por eso que vine a hablar contigo. Haciendo una pausa en sus palabras, Azazel miró directamente a los ojos de Sasuke antes de soltar la información que Sasuke había solicitado. No se sabe la causa de la muerte de Riser, lo único que el Consejo Demoníaco tiene hasta ahora, es la localización y la hora de su muerte, gracias a la pieza del rey que Riser tiene dentro de sí. Dicha pieza desapareció del registro hace 2 días, justo en el mismo momento en que se registró una explosión masiva en la sede de la iglesia protestante, la cual dejó 0 sobrevivientes, y erradicó por completo gran parte del distrito sur de Nueva York.
Afortunadamente, o al menos es lo que sé, no hubo bajas civiles y los únicos que sufrieron la muerte en dicha explosión fueron gente relacionada con el mundo sobrenatural. Azazel terminó de decir y de inmediato Sasuke volvió a lanzar otra pregunta. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? Digo, si querías hablar conmigo para simplemente mantenerme informado de la situación del mundo, me hubieses mandado un mensaje. Pero, dado que estás aquí y me estás hablando con tu actitud de líder de Grigori, mi mente me lleva a creer que esto tiene alguna relación conmigo. ¿Estoy en lo correcto? Sasuke cuestionó, y el rostro de Azazel se oscureció. Verás, el Vaticano se puso en contacto con Sircheth y nos dio información de quién es el responsable de lo que sucedió. Azazel hizo una pausa, todo mientras Sasuke no dejaba de verlo directamente. ¿Quién fue? Sasuke demandó, mientras sus ojos se ponían rojos, su Sharingan emergiendo debido a las fuertes emociones que estaba teniendo. Un presentimiento rondando su mente, mientras la imagen de cierto hombre aparecía en su cabeza. Fue Kokabiel. Azazel compartió y tan pronto como sus labios pronunciaron ese nombre, el chakra de Sasuke se desbordó por unos instantes, antes de que volviera a ser suprimido por la energía de su voluntad. ¿Dónde? Él cuestionó con rabia, mientras su mano derecha chisporroteaba con energía sagrada. No tienen la menor idea, es por eso que estoy dejando la ciudad de Quod para ir a investigar. Voy contigo. Sasuke dijo de inmediato, antes de que fuera despedido por la mirada de Azazel. No puedes ir. Sircheth irá conmigo porque nos reuniremos con Vasco Estrada, el papa actual, para hablar sobre la situación. Por ese motivo vine a hablar contigo. En mi ausencia necesito que te quedes en la ciudad, y protejas a la heredera Citri. Azazel señaló, y el rostro de Sasuke se contorsionó. Mierda. Sasuke maldijo, mientras la rabia de tener que quedarse en la ciudad lo inundaba. Él mismo tenía una deuda pendiente con el cadre Kokabiel y quería matar al bastardo con sus propias manos. Después de todo, el hijo de perra lo había emboscado en una de sus misiones cuando estaba bajo el servicio de Azazel y por ese inconveniente, había fallado en su misión, lo que conllevó a la muerte de 3 inocentes que fallecieron debido a ese cabrón. Tráeme al hijo de perra. Sasuke demandó y Azazel solo pudo asentir en confirmación. Entendía muy bien por qué Sasuke estaba actuando de esa manera. Él había estado al tanto de lo sucedido y hasta él mismo había sido afectado por la muerte de esas niñas. Lo haré, si logro capturarlo me aseguraré de que seas el primero en darle una visita, ¿te parece bien? Azazel preguntó y Sasuke solo asintió en confirmación. Al menos ahora tenía la certeza que si Azazel lograba encontrar a Kokabiel, él sería el primero en saberlo y por consecuente el primero en hacerlo sufrir. Solo con ese seguro, sus emociones pudieron calmarse nuevamente y se encontró dirigiendo la conversación hacia otro punto de interés. ¿Cuánto tiempo te irás? Sasuke dijo y Azazel solo se encogió de hombros. No lo sé, pero si tengo suerte un par de semanas, ¿podrás encargarte de la ciudad y de la pequeña zona? Azazel señaló y Sasuke solo le dio una pequeña sonrisa. Puedo hacerlo, además, ya he enviado una carta a mi cuñada, me reuniré con ella esta noche. Originalmente era para hablar sobre lo que está haciendo con Issei, pero ahora que me has cargado el título de su cuidador, parece que tendré que hablar más a fondo con ella. Ante las palabras dichas por Sasuke, Azazel levantó una ceja en confusión. ¿Qué está haciendo la hermana de Serafal con mi chico? El ángel caído preguntó con curiosidad, y Sasuke solo pudo reír levemente. No me creerías si te lo dijera, pero digamos que ella ahora es la esposa legal de Issei y él no lo sabe. Sasuke se burló, y la expresión de Azazel se iluminó con sorpresa. ¿Acaso el mocoso le ganó en el ajedrez? Azazel preguntó con una mirada llena de curiosidad, y Sasuke solo asintió con diversión. No solo lo hizo, sino que por lo que he podido averiguar, ella ha estado entrenando individualmente con el objetivo de proteger a Issei. Ante la declaración hecha por el azabache, Azazel levantó una ceja en confusión. ¿Protegerlo? ¿A qué te refieres con eso? De hecho no lo sé, y es por eso que la cité esta noche. Originalmente tenía planeado hablar con ella y presentarme adecuadamente visitando su escuela. Sin embargo, hace 4 días la encontré en el bosque por casualidad entrenando con su reina, y me enteré de esto por una plática que ambas estaban teniendo. Realmente no pude escuchar mucho debido a que no quise violar su privacidad, pero ese suceso me llevó a querer averiguar más sobre sus pensamientos y es por eso que decidí invitarla. Ante la respuesta dada por el pelinegro, la mano de Azazel vagó hacia su mentón, mientras empezaba a meditar. La situación parecía interesante, y si tuviera tiempo él mismo investigaría a fondo, pero dadas las circunstancias tendría que dejar todo esto en las manos de Sasuke. Entonces tendrás una noche ocupada. Azazel cuestionó y Sasuke sonrió divertido. Podrías decir que sí, tengo unos planes en la cabeza que ayudarán a que la pequeña Sona sea más habladora que de costumbre. Sasuke se burló, y la mirada de Azazel se clavó en su cabeza. ¿No estarás pensando en seducirla? ¿Verdad? Ante la acusación hecha por Azazel, Sasuke rápidamente negó esa posibilidad, y en su lugar solo lo miró con una sonrisa pícara en sus labios. Nunca me atrevería a hacerle eso a la hermanita de mi novia, y mucho menos a traicionar a Issei.
En su lugar, lo que haré esta noche será que Sona experimente la Operación X, Sasuke dijo, y el rostro de Azazel se puso pálido. Bastardo, no puedes hacer eso mientras yo estoy fuera. Ese plan lo hicimos los dos para la inauguración del edificio, y dijimos explícitamente que solo lo haríamos cuando fuera un evento especial y estuviéramos los dos. Azazel se quejó con un enojo poco creíble, y Sasuke solo se encogió de hombros divertido. Es por una buena causa, además tú tienes trabajo, no podrías dejarlo pasar solo por esta vez. Sasuke señaló, y Azazel solo suspiró resignado. Solo por esta vez, mocoso. Si lo vuelves a hacer, me pagarás 1 billón. ¿Lo entiendes? Azazel declaró, y Sasuke solo asintió en confirmación. Con el trato sellado, y sin nada más que decir, Azazel no vio más razones para seguir en el lugar, y simplemente guardó sus manos en sus bolsillos, mientras comenzaba a caminar hacia el borde del balcón. Bien, entonces me retiro, suerte con los cuerpos que tendrás que sacar esta noche, no te olvides de enviarme las fotos a mi WhatsApp, porque si la Operación X será esta noche, al menos espero los vídeos de cuando venga la poli. Azazel comentó con diversión, mientras daba un salto en el aire y desplegaba sus 12 pares de alas negras, antes de desaparecer en el cielo, dejando a Sasuke tan solo como había estado antes de su llegada. Ahora que Azazel se había marchado, y Sasuke pudo volver a estar solo en el balcón. Su mirada se encontró siendo dirigida hacia el horizonte por donde el ángel caído se había marchado. Lo que Azazel le había dicho aún estaba fresco en su cabeza, pero decidió ignorarlo al menos por ahora. No servía de nada darle muchas vueltas, al final, Azazel traería a Cocabiel ante él y cuando lo tuviera enfrente suyo, él tomaría su venganza. Podía sonar un poco infantil y hasta cierto punto incoherente, pero lo que ese bastardo había hecho era algo que no se le podía olvidar tan fácilmente. En esa misión él había prometido algo, él le había prometido a esas niñas que las protegería y las haría encontrarse con sus padres, una promesa que él no pudo cumplir. Todo por culpa de ese hombre. Todo por culpa de su intervención. Si no fuera por él, Sasuke habría podido cumplir su promesa y no cargaría con las vidas de esas pequeñas niñas en su conciencia. Él había fallado y aunque no se culpaba por lo sucedido, lo menos que podía hacer para honrar la memoria de esas niñas, era acabar con el bastardo que impidió que ellas pudieran vivir. Solo por ese motivo, Sasuke lo aniquilaría en cuanto volviera de verlo nuevamente. En aquel momento, no pudo acabar con su vida por la habilidad de teletransporte que el bastardo había usado tan pronto como lo había emboscado. Pero ahora las cosas serían diferentes. Él confiaba en que Azazel podría encontrarlo, y después capturarlo para traérselo en bandeja de plata. Y una vez que eso sucediera, saciaría su sed de sangre. Sonriendo oscuramente ante el pensamiento, Sasuke envió sus brazos hacia la parte posterior de su cabeza, mientras una sonrisa se deslizaba por sus labios. Pensaría en lo que haría con Cocabiel después de este día. Hasta entonces, tenía que pensar cómo matar el tiempo de la mañana. Después de todo, aún eran las 10 y tenía tiempo suficiente para preparar la Operación X. Así que sabiendo esto, él se encontró pensando en lo que haría hasta que tuviera que preparar la reunión. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en una idea para ocupar su tiempo, este sintió como un par de pechos se pegaron en su espalda mientras un par de brazos se deslizaban por su cuello. ¿Quieres divertirte un poco? La voz juguetona y sexy de Serafal susurró en su oído, y la sonrisa pícara volvió en los labios del azabache. Parecía que la forma de matar la mañana había llegado sin que él lo pidiera, y ciertamente, iba a disfrutar de lo que vendría. Cuando Issei bajó las escaleras que conducían a su habitación, y se encontró dirigiéndose hacia la cocina para desayunar ese día. Sus ojos se abrieron con asombro al ver a sus padres sonriendo alegremente, mientras acariciaban con cariño a un pequeño gato negro. Su primer instinto al ver aquella escena tan poco habitual, fue preguntar por lo que estaba sucediendo, pero después de pensarlo por unos momentos decidió que seguiría con sus cosas y esperaría a que sus padres le dieran una explicación. Ya con una idea en mente, y sin prestar atención a la escena que estaba sucediendo frente a él, caminó hacia el refrigerador y sacó un par de huevos junto con un poco de jamón y se dirigió hacia la estufa, con clara intención de empezar a cocinar. Sin embargo, dicha acción no pasó desapercibida por su madre, la cual lo miró por unos momentos antes de hablar. Ya te he hecho tu desayuno, Issei, no tienes que preparártelo tú mismo, así que puedes dejar eso de nuevo en la nevera. Con la nueva información dada por su madre, Issei volvió a caminar hacia la nevera, y dejó todos los ingredientes que había tomado para preparar su desayuno, antes de volverse hacia la mesa en donde su desayuno ya lo estaba esperando. Itadakimasu. Agradeciendo por la comida, Issei empezó a comer lentamente, todo mientras era observado por 3 pares de ojos que lo miraban con tranquilidad. ¿Tengo algo en la cara? Issei preguntó al aire, y sus 2 padres se rieron levemente, haciendo que la ceja de Issei se levantara con curiosidad. ¿Dije algo gracioso, o es que en verdad tengo algo pegado en mi cara? Issei volvió a mencionar y esta vez, fue su padre quien decidió tomar la palabra. No es eso, Issei. Simplemente se nos hace gracioso ver que no nos has preguntado por este gatito que tenemos en la mano.
El patriarca Yodo dijo con diversión, e Issei simplemente se encogió de hombros, mientras llevaba nuevamente su desayuno a su boca. Esperaba que ustedes me dijeran de dónde sacaron a ese gato, digo, nunca antes habíamos tenido mascotas y el levantarme esta mañana, y encontrarlos con sonrisas tan alegres mientras acariciaban a un gatito, ciertamente no es algo que se vea todos los días. El castaño respondió con sinceridad, haciendo que su madre le diera una leve sonrisa. Primero que nada no hables con la boca llena, y segundo, lo encontramos afuera de nuestra puerta esta mañana. Parecía perdido y por más que intentamos hacer que se fuera, no quiso hacerlo. Y en su lugar empezó a comportarse más curioso por entrar a nuestra casa, así que decidimos ver qué haría una vez que lo dejáramos entrar. No creerías nuestra sorpresa cuando empezó a comportarse muy cariñoso con nosotros, y a obedecer todo lo que le decíamos. Por esa razón, y dado que ciertamente nunca habíamos visto un gatito tan obediente y cariñoso, tu padre y yo hemos decidido cuidarlo, al menos hasta que sus dueños aparezcan. La matriarca Yodo declaró con alegría, e Issei simplemente pudo sonreír. Solo evita que entre a mi habitación, no quiero pelos de gato callejero en mi cama. Issei señaló con aburrimiento, y tan pronto como esas palabras fueron dichas, el gato en las manos de su madre saltó hacia él, y le arañó su brazo. Hijo de... Issei se quejó con molestia, mientras veía como el gato volvía a los brazos de su madre. Retiro lo dicho, no quiero a ese gato en mi casa. El castaño balbuceó con molestia, provocando que sus padres empezaran a reír. Eso te sucede por haberlo hecho enojar, te dijimos que es muy listo y parece que no le gustó que le dijeras gato callejero. El patriarca Yodo se burló con diversión, provocando que Issei rodara los ojos. No vuelvas a ofender al gatito Issei, además no es un él, es una ella, así que ten más respeto o tendré que castigarte. La matriarca Yodo señaló con autoridad, e Issei simplemente pudo suspirar con incredulidad. Todo mientras el gato lo miraba como si estuviera complacido por las palabras de su madre. Algo que Issei notó, pero que no le prestó más atención. Como sea, me iré yendo ya, tengo una cita con una amiga, y si no me voy ya, llegaré tarde. Despidiéndose de sus padres, Issei se levantó de su silla y empezó a dirigirse hacia la salida de su hogar, todo sin notar la mirada incrédula que sus padres le estaban dando. Cariño, ¿acaso Issei va a una cita? El castaño mayor preguntó con asombro, y su esposa simplemente asintió en confirmación. Parece que al fin tendremos una nuera. La madre de Issei dijo con alegría, mientras una lágrima escurría por su ojo derecho. Por fin. Fue el grito que ambos padres compartieron, mientras la idea de por fin ver a su hijo con una novia se acentuaba en sus cabezas. Habían estado esperando esto por muchos años y finalmente todo parecía indicar que el momento había llegado. Tenemos que celebrar esto, cariño, iré por las botellas que tengo en el sótano. El patriarca Yodo dijo con alegría, mientras se empezaba a dirigir hacia el sótano, todo mientras la madre de Issei se levantaba de su asiento, dejando a la pequeña gatita sobre el suelo y empezaba a buscar las copas de vino buenas en la repisa. Todo sin notar, como la gatita que había dejado en el suelo, empezaba a salir de la habitación. Residencia Citri. Sona no sabía qué hacer. Desde que se había despertado esa mañana, no había podido relajarse ni pensar correctamente. Había este sentimiento extraño palpitando en su pecho, mientras recordaba los acontecimientos que tuvieron lugar el día anterior en su oficina. Ella se había dejado llevar por sus sentimientos el día anterior, y por consecuente se había lanzado a coquetear abiertamente con Issei. Lo peor de eso, era que el castaño le había correspondido. Lo que ciertamente, la dejaba con más dudas que respuestas. ¿Acaso Issei gustaba de ella? Esta y más preguntas plagaron su mente, mientras buscaba la ropa informal que utilizaría para la reunión con Sasuke. Pensó usar ropa formal en primera instancia, pero esto se había ido al carajo, cuando acordó encontrarse con Issei en una cita. ¿Qué demonios me pongo ahora? Sona maldijo, mientras barría su armario de pies a cabeza en busca de algo que le gustara. Nunca antes había tenido tantos problemas para elegir lo que usaría, y justo ahora, a menos de 15 minutos de tener su primera cita en su vida, seguía batallando con la ropa que vestiría. Afortunadamente para ella, en el momento en que pensó que no encontraría una vestimenta que le gustara, Tsubaki apareció en un círculo mágico en su habitación, con un vestido fruncido azul de hombros descubiertos. ¿Esto es? Sona preguntó sorprendida, ante la aparición de su reina, y ésta simplemente le dio una pequeña sonrisa, mientras le entregaba el vestido. No preguntes y solo úsalo, puedes llamarme tu hada madrina por este día, así que Sona. No pierdas más tiempo y ponte ese vestido, sé que dejarás a Issei con la boca abierta. Tsubaki declaró con una sonrisa. Mientras empezaba a ayudar a Sona a desvestirse. Ella sabía que su rey nunca antes había ido a una cita, por lo que tan pronto como se enteró de que estaría saliendo con Yodo este día, no perdió tiempo y empezó a buscar en varias tiendas, una vestimenta que su rey pudiera usar para dejar con la boca abierta a su cita.
Ella suponía que Sona no se decidiría por la ropa que usaría, ya consciente de la personalidad de su rey, por lo que se había adelantado a la situación y había llegado en el momento preciso, para hacer que su amiga pudiera lucir como una verdadera reina. Ahora que estaba aquí, se aseguraría de ayudar a Sona en todo lo que necesitara. Ese era su trabajo como su reina y a su vez, la misión que tenía como su mejor amiga. Issei había estado caminando durante más de 15 minutos, y el sol se estaba alzando con fuerza. Podría ser un poco molesto, pero a él no le preocupaba, había acordado encontrarse con Sona a la 1:30 de la tarde, y aún quedaban más de 15 minutos para que esa hora llegara. Además, estaba cerca del cine donde se reunirían para ver una película, por lo que aún tenía tiempo para echar un vistazo por las tiendas a su alrededor. Pensó en comprar un regalo para Sona, pero lo descartó como algo innecesario. Al menos eso fue lo que pensó hasta que pasó por una joyería. Era extraño que ese lugar le llamara la atención, pero su vista periférica notó un bonito anillo brillando en la vitrina e instintivamente su interés fue dirigido hacia la joya. Se vería muy lindo en su mano. El pensamiento que llegó tan súbitamente hizo que Issei abriera los ojos con incredulidad. ¿Acaso él había descartado los regalos simples para Sona e inconscientemente estaba pensando en regalarle algo más costoso? Por más que le diera vueltas a esa cuestión, no podía llegar a una respuesta, por lo que simplemente decidió ignorarla y seguir sus sentidos. Fue así como él se encontró entrando en la tienda y pidiéndole a la vendedora que le mostrara dicha joya. Una vez la tuvo en sus manos, él supo que él la necesitaba. No para él, pero pensó que tal vez a Sona le gustaría. Cuando eso entró en su cabeza, Issei no lo dudó y procedió a sacar su billetera, de allí sacó una tarjeta dorada y procedió a pagar la joya, la cual no estaba tan cara como él había esperado. Muchas gracias por su compra, vuelva pronto. La vendedora se despidió de él, mientras salía de la tienda, la joya siendo guardada en su chaqueta de cuero negro, mientras seguía caminando. Ser alumno de Azazel tenía sus ventajas, algunas como la disposición de su propia tarjeta de crédito personal, con fondos ilimitados según propias palabras de Azazel. Normalmente no la utilizaría, pero en este caso, no vio problema en comprar algo así. ¿De verdad te gusta tanto, Issei? La voz tranquila de Drake sonó en su cabeza, e Issei se detuvo por unos momentos antes de volver a caminar. Podría simplemente decir que no a lo que dijo el dragón, pero ciertamente sabía que Drake lo sabría mejor. Me gusta mucho, debo decir. Sé que puedo sonar un poco tonto, pero ella me atrae de una forma que no puedo explicar. Al principio solo era interés por su forma de ser, pero lentamente me ha empezado a llamar mucho más la atención. Prueba de esto, es lo que sucedió ayer en su oficina. Tú sabes que yo no soy de los que dicen abiertamente sus sentimientos, pero cuando Sona me coqueteó abiertamente el día de ayer, algo en mí quiso seguir y ver hasta dónde podía llegar. ¿Es raro lo que estoy diciendo? Issei cuestionó a su dragón y Drake simplemente negó su afirmación. No es para nada raro, Issei, de hecho es algo que ya esperaba que pasara. Ante la respuesta dada por su amigo, Issei levantó una ceja con curiosidad, antes de preguntar por lo que Drake había dicho. ¿Recuerdas que esta misma mañana te cuestioné sobre qué camino elegirás? Drake cuestionó, y al recibir un asentimiento para que continuara, Drake siguió hablando. Bueno, eso también se debió al amor que está floreciendo dentro de ti. No lo sabes, pero esto que está sucediendo contigo es lo que se le conoce entre los dragones como imprimir. Imprimir es el término que se utiliza cuando un dragón, sea viejo o joven, se enamora de una persona a tal punto que su alma se imprime con la de ella. Es decir, que tú te atas a esa mujer por el resto de tu vida, es un mecanismo involuntario a través del cual los dragones encuentran a sus almas gemelas. Y eso, Issei, es lo que te está sucediendo. No pensé que fuera a ocurrir tan pronto, pero tal parece que esa demonio Citri, es a quien has elegido como tu compañera. Tu ser te insta a protegerla, a amarla, a cuidarla y sobre todo a estar con ella. Fue por eso que también te pregunté sobre qué camino ibas a elegir, porque así como el imprimir es algo tan único en los dragones, también es peligroso. Drake dijo con seriedad, e Issei dejó de caminar. ¿Por qué es peligroso? El castaño preguntó con incertidumbre, y Drake simplemente pudo suspirar. Hay muchas razones, como podrían ser enfermedades que van de la mano con imprimir, pero en tu caso es más que nada por el Judgment Drive. Como te dije, ese poder se puede desatar por muchas maneras y una de ellas es el dolor, así que Issei, ¿qué crees que pudiera pasar si algo malo le llegara a suceder a Sona, la cual es en quien has elegido imprimirte? Tai cuestionó y los ojos de Issei se abrieron con horror. Yo podría despertar el Judgment Drive y volverme loco. Issei susurró, y Drake simplemente guardó silencio. Es por eso que es peligroso, más en un portador celestial. Pero no debes preocuparte de eso ahora, simplemente disfruta tu cita. Después de todo, ¿no dicen los humanos que hay que disfrutar el momento? Drake declaró con alegría, haciendo que Issei volviera a sonreír. Tienes razón, Drake, no debo pensar en ese tipo de cosas, tengo que disfrutar el momento y no preocuparme por nada más. Después de todo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Crash.
Tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Issei, este sintió como una barrera fue puesta en todo el lugar, y él se encontró siendo sostenido por el cuello, mientras era estampado contra una pared. ¿Dónde está? Una voz autoritaria y furiosa resonó por los oídos de Issei, mientras se recuperaba del golpe que había recibido. Aún se encontraba siendo agarrado por el cuello por su atacante, pero ahora podía verlo frente a frente. ¿Dónde está quién? Issei alcanzó a formular, mientras veía a una mujer de pelo largo color negro, y ojos color avellana con pupilas felinas que lo miraba con completa furia. Mi hermana. ¿Dónde está ella? La mujer demandó, y el agarre sobre el cuello de Issei se apretó, haciéndolo jadear por aire. Issei, lo hacemos. Tai cuestionó mentalmente, y la mirada de Issei se endureció. Hagamos esto. Balance Breaker Airways Dragon Scale Male. Issei gritó mentalmente, y una onda expansiva de poder salió de su cuerpo, haciendo que su atacante saliera volando por el impulso de poder, y aterrizara en una de las tiendas detrás de ella. Eso fue por atacarme desprevenido. Issei dijo con molestia, mientras su casco desaparecía y una mano masajeaba su cuello. No sé quién rayos sea tu hermana, pero si quieres pelear estaré dispuesto a darte una paliza. Issei declaró, con una mirada fría en sus ojos, mientras la atacante salía de la tienda, luciendo una mirada feroz. No intentes hacer como si no la conocieras. Dime dónde está Koneko. La mujer gritó con molestia, y los ojos de Issei brillaron en reconocimiento. Si esta mujer estaba buscando a Koneko, y la había llamado hermana, eso significaba que ella era Kuroka, la hermana mayor de su amiga. ¿No vas a responder? La mujer conocida como Kuroka, cuestionó con una mirada enojada, provocando que Issei la mirara con una mirada preocupada. Puedo responder todas tus preguntas, pero no voy a hacerlo de esta manera. Issei dijo con tranquilidad, mientras su balance breaker se desvanecía, sorprendiendo a la mujer que miraba la escena con confusión. Mi nombre es Yodo Issei, creo que tú eres la hermana mayor de Koneko. ¿Estoy en lo correcto? Issei cuestionó a la mujer, y esta al ver cero hostilidades o algún intento de engaño en las palabras del castaño, relajó su postura y respondió a la pregunta. ¿Estarías en lo correcto? ¿Cómo es que sabes mi nombre? Kuroka preguntó con curiosidad, e Issei simplemente le dio una pequeña sonrisa. Tu hermana me habló de ti, es por eso que sé tu nombre. Aunque me pregunto, ¿por qué me has atacado? Issei preguntó al aire, y la mirada de Kuroka volvió a estar infundida con rabia. Te ataqué porque fuiste la última persona con quien ella estuvo antes de desaparecer. Podré no estar con ella, pero yo nunca le he perdido la pista. Y adivina qué. Después de haberse encontrado contigo después de regresar del inframundo, ella desapareció de la ciudad y no puedo encontrarla. Así que dime, ¿cómo quieres que reaccione? La mujer de largo cabello negro, señaló con rabia en su tono de voz, e Issei entendió la situación. Kuroka estaba preocupada por su hermana, lo que era grandioso, debido a que eso significaba que las teorías que Koneko tenía sobre su hermana eran reales. Ella nunca la odió, y en su lugar, todo lo que había hecho era para protegerla, tal y como ella había creído. Sabiendo esto, no pudo evitar que una leve sonrisa se deslizara por sus labios, provocando que el chakra de Kuroka se desbordara por completo. ¿Te parece gracioso lo que dije? Kuroka cuestionó con un tono suave, provocando que Issei se estremeciera, dándose cuenta de su error. No, espera. Lo estás entendiendo mal. Estoy feliz, porque Koneko tenía razón sobre ti. Issei dijo rápidamente, y Kuroka detuvo su desbordamiento de chakra. ¿Ella tenía razón sobre mí? ¿A qué te estás refiriendo? La mujer cuestionó con confusión, e Issei la miró directamente. Ella siempre supo que tú nunca la odiaste, y que todo lo que hiciste fue de alguna manera para su bien, es de hecho por eso que estoy sonriendo, ya que ella siempre tuvo razón y en cuanto regresé de su viaje. Ustedes dos podrán volver a reunirse. Issei terminó de decir, y los ojos de Kuroka se abrieron con incredulidad. ¿Sería acaso que este humano estuviera diciendo la verdad? Tit, 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 tit. Repentinamente una alarma empezó a sonar en el lugar, y la atención de Kuroka se encontró dirigiéndose hacia el reloj que sonaba en la mano del castaño. ¿Podrías apagar ese ruido? Mis orejas son sensibles. La mujer demandó, y la cara de Issei se oscureció, mientras se daba cuenta de lo que significaba ese ruido. Kuroka, podríamos dejar esta charla para más tarde, sé que estás buscando a Koneko y quieres saber dónde está, pero en serio tengo algo que hacer, ¿podemos hablar en unas horas? Issei suplicó amablemente, y la ceja de Kuroka se levantó con exasperación. Este chico, ni siquiera le tenía un poco de miedo, incluso cuando antes le había mostrado un poco de su poder. Ver eso, le hizo preguntarse qué tan fuerte sería el humano, para que pudiera pedirle algo sin siquiera sudar. ¿Sería acaso que no conocía su reputación como demonio? Perdóname Kuroka, pero no puedo esperar más. Repentinamente y sin que Kuroka lo hubiese esperado. Dos pares de alas salieron de la espalda del castaño y este empezó a emprender vuelo lejos de ella, mientras una esfera de luz verde era impactada en la barrera, destruyéndola por completo. Para la absoluta incredulidad de la necómata. Te prometo que hablaremos en unas horas, hasta entonces espérame. Tengo cosas que hacer.
El castaño gritó desde la distancia, mientras la barrera se caía en pedazos, ante la mirada molesta de la Nekosou. Nunca nadie se había atrevido a ignorarla, y mucho menos a despreciarla de esa manera. De hecho, ahora que lo notaba, ese chico nunca la había mirado de forma lasciva como todos siempre lo hacían, lo que le hizo preguntarse el porqué de sus acciones. Sin embargo, por más que lo hubiera pensado por unos cuantos minutos, no pudo llegar a ninguna conclusión, así que lo dejó ir por el momento, mientras se empezaba a dirigir lejos del lugar en donde había interceptado a Issei. Le dejaría salirse con la suya por un par de horas más, era lo menos que podía hacer por él, considerando que había destruido su barrera con facilidad, incluso aunque solo la hubiese hecho con el 35% de su poder. Era algo que ella debía elogiar, y lo haría, no persiguiéndole para obtener la información que ahora sabía que el chico tenía. En su lugar, esperaría a que él terminara sus asuntos y una vez que eso estuviese hecho, ella lo abordaría nuevamente, y descubriría en dónde estaba con Eko. Sona le dio los toques finales a su atuendo y se miró frente al espejo. Quedó satisfecha con el producto final. Le dio una sonrisa a Tsubaki y se despidió de ella. Luego procedió a salir de su apartamento y se dirigió a su destino. Cierto cine en el centro de Kuo donde había quedado en encontrarse con Issei. Normalmente caminaría hasta llegar a su destino, pero ya era demasiado tarde, había gastado mucho tiempo arreglándose y si quería llegar a tiempo como ella estaba acostumbrada, lo mejor era que usara un círculo de teletransporte. Tomando esto en cuenta, se lanzó un breve hechizo de invisibilidad, y activó el círculo que la llevaría hasta el cine. Solo tomó unos pocos segundos aparecerse en el lugar, y cuando estuvo segura de que nadie la vería aparecer, deslizó el hechizo de invisibilidad y apareció luciendo una mirada tranquila, mientras esperaba a que su acompañante llegara. Aún faltaba un minuto para que Issei estuviera aquí. Por lo que el castaño no estaba llegando tarde. Sabiendo muy bien este hecho, Sona aprovechó este breve tiempo a solas para pensar en lo que haría a partir de aquí. Ciertamente estaba menos nerviosa que como había estado en la mañana, y gracias a su reina pudo poner en orden todos los pensamientos que había tenido, pero eso aún no quitaba la pregunta que la estaba carcomiendo por dentro lentamente. ¿Estaba Issei Yodo enamorado de ella? Ciertamente ella lo estaba de él, pero quería saber si sus sentimientos eran mutuos. Pero, eso lleva a otra pregunta. ¿Qué pasaría si sus sentimientos fueran mutuos? Claro, podrían intentar salir, considerando que técnicamente Issei era su futuro esposo aunque él no lo supiera, pero eso no podría funcionar ¿o sí? Ella lo había estado pensando por un tiempo, y por más que le diera vueltas en su mente, no creía que fuera buena idea seguir manteniendo en secreto lo de su compromiso. Era cuestión de tiempo, para que alguien se diera cuenta y cuando su padre, o alguien más relacionado al consejo lo hiciera, la obligarían a casarse con quien la haya derrotado, y si eso llegara a suceder, ella esperaba que Issei no se enterara de esa manera. Por lo que ese hecho, la había llevado a considerar si ser sincera con el castaño y explicarle las cosas como eran. Después de todo, con las tensiones ocurriendo en el inframundo con ese nuevo grupo criminal haciendo alborotos, Sona temía que su situación se descubriera de la peor manera, y las cosas se pudieran salir de su control. Estoy llegando. Repentinamente y sin que Sona lo hubiese esperado, la voz de Issei entró en sus oídos, y el castaño se encontró descendiendo frente suyo sin importarle mostrar sus alas de dragón. ¿Issei qué carajo? Sona no pudo evitar decir, mientras veía como las personas a su alrededor los volteaban a ver con asombro en sus rostros. Control. Sona dijo por lo bajo, y sus ojos brillaron en rojo, mientras empezaba a borrar los recuerdos de todos los que habían visto el despliegue de poder de Issei. Una vez eso estuvo fuera, Sona volvió su mirada para encontrarse con la cara avergonzada de Issei que la miraba con preocupación. ¿Por qué hiciste eso? Sona cuestionó con leve molestia en su tono de voz, e Issei solamente pudo disculparse avergonzado. No fue mi intención, estaba llegando tarde y no quería hacerte esperar, por lo que decidí aterrizar así nada más. Pido perdón por eso. Issei dijo con sinceridad y la mirada de Sona se suavizó. Sabía que era irresponsable por su parte, pero este día era su cita y lo dejaría pasar solo por hoy. No te preocupes Issei, esta vez lo dejaré pasar. Así que dime, ¿qué película vamos a ver? Ante la mención de la película, el rostro de Issei se iluminó, antes de responder a su pregunta. Veremos Pollitos en Fuga. Es una película que nos narra la historia del pollito que vivió. El elegido para liderar a los 5 furiosos. Aquellos seres que detendrán al mago maligno, Draco Morimón. Las críticas la han catalogado como la mejor película del año, ya que cuenta con una buena trama y buena acción. Su presupuesto está valuado en $459 millones. Este es su segundo día de estreno y ya ha recaudado $1 billón. Así que, ¿qué dices? Issei preguntó con alegría, y Sona solo pudo dar una leve sonrisa. No creía que Issei fuera del tipo que la llevaría a ver una película para niños, pero dada la información que Issei le estaba proporcionando, no podría ser tan mala, ¿o sí? Oh Dios mío. Esa fue la mejor película que he visto, superando por mucho a Titanic y Avatar.
Sona declaró con alegría, mientras miraba el rostro abatido de Issei. Porque tenía que morir por Itomon, él dio todo su Ryatsu para que sus amigos escaparan, y aún así, el mago malote, sobrevivió usando las 7 reliquias del dragón. No se merecía eso, mucho menos que acabara allí la película, quiero saber qué pasa después. Issei declaró con un puchero en su rostro, haciendo que Sona diera una pequeña risita. Pensó que la película no le gustaría, pero extrañamente se encontró disfrutando de la historia tan bizarra y los momentos épicos que tuvo la película en sus 3 horas de duración. Aunque si pudiera haber añadido, lo mejor había sido ver las reacciones de Issei en cada escena. Verlo ser tan expresivo, valía cada minuto que estaba con él. ¿Entonces quieres ir a tomar algo? Repentinamente, Issei sugirió y Sona se encontró pensándolo por unos minutos. Ya habían comido palomitas en el cine, junto con unas hamburguesas, por lo que ir a tomar algo como postre sería algo que disfrutaría. Me parece bien, ¿alguna idea? Sona cuestionó, e Issei asintió con una sonrisa. Vamos a mi cafetería favorita. El castaño declaró con tranquilidad, y tomó la mano de la morena haciéndola sonrojar. Ella quería decir algo, pero estaba conforme con cómo se estaba desarrollando la situación, y estaba ansiosa por saber hasta dónde la llevaría. ¿Quieres que te patee el trasero? Sona preguntó con una mirada desafiante, mientras veía cómo Issei le devolvía el desafío. Cuando había dicho que estaba ansiosa por saber a dónde la llevaría las acciones de Issei, ella nunca esperó que ambos se encontraran mirándose con una mirada desafiante el uno contra el otro. ¿Qué había sido lo que había llevado a esta situación? Sona lo podía recordar muy bien. Ellos habían estado tomando un café en esta misma cafetería, y charlando un poco de diferentes cosas, hasta que un mesero anunció que harían una actividad especial. El mesero había inaugurado un concurso de ajedrez de todas las cosas, y este concurso se había llevado con todos los clientes del lugar. Como era de esperar, ella había arrasado con sus competidores al haber estado interesada en competir, pero lo mismo se podría decir de Issei, el cual al igual que ella, había barrido el piso con quien fuera que se le pusiese, lo que había llevado a esta situación en particular. ¿Preparada para perder? Issei se burló con picardía, mientras Sona le devolvía el desafío, ella sabía que él estaba confiado por su último partido, y después de la charla en confianza que habían compartido, Issei se había mostrado más directo, y cuando llegó el momento de encontrarse en este partido de ajedrez, algo en ellos se encendió. Ciertamente ella no sabía qué era, pero la emocionaba más que cualquier otra cosa. No sabía si era la emoción de enfrentarse a alguien fuerte. O el hecho que tendría la oportunidad de vencer a Issei en frente de tantas personas que observaban su partido, pero no le importaba. Ella solo quería una cosa. Y eso era ganar. Estoy preparada para ganar, así que ¿qué tal si hacemos una apuesta? Sona soltó e Issei mostró interesado. Su instinto de dragón le estaba gritando que aceptara y una excitación lo estaba llenando. ¿Tú dirás que quieres perder? Issei comentó con diversión, mientras no apartaba su mirada de los ojos de la morena. Si yo gano, tendré una solicitud sin límites, lo que significa que no podrás negarte a nada de lo que te pida. Sona dijo e Issei sonrió ampliamente. Me parece bien, yo pido lo mismo, así que prepárate para ser derrotada. Con su declaración hecha, ambos jugadores empezaron a acomodar las piezas, mientras la multitud se emocionaba, por la tensión que ambos competidores demostraban. Claramente pensaban que era un duelo de pareja y eso los estaba emocionando cada vez más. ¿Entonces yo soy el lado blanco y tú eres el negro? Issei preguntó en el momento en que todo estuvo en su lugar. Las piezas de marfil se extendieron frente a Sona frente a las de ébano que Sona siempre usaba. Ah, eso es correcto, Issei, respondió Sona. Estaba en su elemento, tranquila y serena, sus piezas de ajedrez dispuestas ante ella como siempre lo había sido. Yodo Issei lamentaría el desafío que había lanzado. Tu movimiento primero, le dijo Sona, mirando al otro lado del tablero de ajedrez. Issei asintió y movió un peón 2 espacios hacia adelante. La atmósfera crepitó con la fuerza suficiente para detener a un dragón. Sona sonrió, presidiendo su tablero de ajedrez como un rey, y sacó un caballo negro sin romper su línea de peones. El juego estaba en marcha, y Sona lo encontró más emocionante que sus partidas de ajedrez habituales con el castaño. Los minutos pasaban lentamente, casi imperceptibles bajo la fuerza de concentración que los dos genios ejercían sobre el tablero de ajedrez. Sona descubrió que sus oídos captaban los sonidos de la multitud durante el turno de Issei, pero luego su enfoque le impidió notar algo más que su próximo movimiento para frustrar a Issei. Varias veces parecía que Sona finalmente estaba ganando una ventaja decisiva, Issei lograría descartar alguna pieza ofensiva entre las crecientes pilas de figuras rechazadas. Entonces Sona se encontró luchando a la defensiva, poniendo toda su mente en planes estratégicos para derrocar los planes de Issei. El campo de batalla blanco y negro se estaba despejando lentamente, no sabía cuánto tiempo había durado el juego, pero al examinar el tablero con cuidado, Sona se dio cuenta de que ahora era el comienzo del fin. Issei era un jugador de ajedrez más que decente, sin embargo, las habilidades magistrales de Sona radicaban en su habilidad para ser impredecible y su filosofía en el tablero de ajedrez.
Sus dedos rozaron al Rey Negro, moviéndolo hacia un espacio diagonal hacia adelante, mientras miraba a Issei directamente a los ojos y sonreía. El juego no duraría mucho más y Sona podía sentir la marea de satisfacción engreída elevándose desde las profundidades de su abdomen al pensarlo. ¿Mover a tu rey? Parece una posición tan vulnerable. ¿Me dejas preguntándome sobre tu estrategia?, dijo Issei, arqueando una ceja. Un rey siempre debe liderar a su pueblo, ¿no es así?, preguntó Sona, inclinando la cabeza y mostrando una sonrisa cautivadora mientras usaba a su rey para tomar un peón blanco. Sostuvo el peón sin esfuerzo entre sus dedos por un momento antes de dejarlo caer al lado del tablero, donde yacían el resto de las piezas capturadas de Issei. Pero un rey necesita ser protegido, respondió Issei, su voz persuasiva y afable. Una mano de piel oscura tomó el castillo blanco restante, colocándolo firmemente a 4 espacios de distancia en un enfrentamiento directo con un peón negro. Sona casi deja escapar una pequeña risa de sus labios. Issei continuó con firmeza, aparentemente sin darse cuenta de cómo los labios de Sona se curvaron hacia arriba ligeramente en las esquinas. No ganarás el juego si envías a tu rey imprudentemente a la batalla. Veremos quién gana la partida, Yodou, le recordó Sona con altivez, haciendo una pausa por un momento hasta que Issei la miró desde el tablero de ajedrez. ¿Y si el rey no lidera, quién lo hará? El Sekiryutei miró hacia el tablero y colocó un dedo delicado sobre la reina blanca, moviéndola en diagonal hasta que empujó cuidadosamente a un caballero negro fuera de un cuadrado carmesí. El caballo cayó directamente en la pila de descartes en el costado del tablero, haciendo clic contra las otras piezas. Dios. Sona instintivamente encontró los ojos de Issei con los suyos y los descubrió ferozmente intensos en su defensa de sus palabras. El fuego líquido de los ojos de su oponente resplandecía por una superioridad acalorada y una creencia en su propio poder incomparable, cuya fuerza dejó sin aliento a Sona. La palabra que vino espontáneamente a la mente embelesada de Sona fue arrogancia. «Dios», repitió Sona, sin pestañear, incapaz de apartar la mirada de los ojos de Issei. Esa respuesta rápida y firme había sorprendido a Sona y su mente no podía moverse lo suficientemente rápido para una respuesta ordenada cuando se enfrentaba a la fuerza de la visión de Issei. Su pregunta sobre el liderazgo había sido retórica y, sin embargo, Issei ya tenía una respuesta. A menudo se decía que los ojos eran ventanas del alma. Sí, dijo Issei, sus párpados se bajaron hasta que se centró únicamente en Sona, se sentía como si el mundo entero estuviera hecho solo de ellos dos y sus ideales. Todo lo demás desapareció cuando el antiguo Issei casi susurró, su voz aterciopelada se deslizó sobre la mesa. ¿Para quién crees que dirige el rey? Sona no pudo responder, su aliento atrapado en su garganta extrañamente seco y sus ojos aún cautivos de los ambarinos de Issei. Su mente dio vueltas en una vorágine de pensamientos, su filosofía fue demasiado lejos. Los peones necesitaban a alguien que los guiara. Dios no era parte de la ecuación. Sona rompió el contacto visual, encontrándolo mucho más difícil de lo que había anticipado, y movió su caballero hacia adelante. Respiró hondo, calmando sus nervios y no miró hacia atrás. Cuando no lo miraba, Sona podía persuadirse a sí mismo de que no había sido tan grave, que había estado exagerando, su mente hiperactiva. La mano de Issei sacó a Sona de sus propios pensamientos mientras aterrizaba en el alfil blanco. Lo deslizó hasta que alcanzó el caballo de Sona, un sacrificio que Sona había previsto, y sin embargo Sona calculó los siguientes movimientos en rápida sucesión. Se acercaban al final del partido, aunque ella aún no podía prever al ganador. Tenía que tener cuidado, podía ver su victoria, siempre y cuando Issei continuara jugando de manera clásica. Incluso si no lo hiciera, Sona aún podría obtener fácilmente su victoria. Sona se apartó el cabello de los ojos, dándose cuenta de que estaba sudando un poco, mientras volvía a colocar al rey negro hacia adelante. Sus ojos comenzaban a doler. Esto no estaba bien, pensó de repente. No se suponía que se sintiera así, no con el partido acercándose a su fin. Miró a Issei rápidamente sin levantar la cara. Sonreía de nuevo, su rostro era una máscara de afabilidad, pero de alguna manera Sona podía decir que era solo una máscara. Debajo vivía algo terrible, lo supo instintivamente. Algo aterrador pero exquisito, y ella descubrió que necesitaba saber qué era. Sona se sintió atraída inexplicablemente hacia él, su mente inquisitiva no tenía menos de él que la verdad. Mate. La declaración de Issei tomó a Sona con la guardia baja, y miró hacia el tablero de ajedrez con creciente horror. Ojos morados muy abiertos, buscando en el plano a cuadros, corriendo a través de escenarios, no podía ser cierto, pero, el rey negro había sido atrapado por todos lados, sin movimiento disponible excepto aquellos que resultarían en desgracia y derrota. Sona City había perdido el partido. Gané Sona-chan. Sin molestarse en contener su alegría, Issei se burló, mientras los ojos de Sona se abrían con incredulidad. Ella había jugado sin contenerse y había hecho las mejores estrategias que se le habían ocurrido, y aún así Issei la había derrotado nuevamente. Pero esta vez, no había marcha atrás. Esta era la segunda vez que jugaban en serio y ella había vuelto a perder.
Antes habían jugado por costumbre, pero todas esas veces solo era para divertirse, lo que significaba que sus victorias no valían nada, y ahora que ella había jugado a ganar y había sido derrotada, no había ninguna duda. Issei Yodo era el perfecto candidato a ser su esposo. Era alguien que le atraía físicamente y mentalmente. Y esta victoria solo había reafirmado lo que ya conocía. Pero este no era el lugar para decir sus sentimientos. Ella quería que fuera en otro lugar y en un momento más especial, por lo que solamente terminaría con su promesa. Levantando su mirada, se encontró directamente con los ojos color miel de Issei, y preguntó qué era lo que el castaño quería. Sin embargo, nunca esperó lo que saldría a continuación de los labios de Issei. Te quiero a ti. Tan pronto como esas palabras salieron de sus labios, Sona se quedó en estado de shock, mientras Issei daba un paso hacia adelante, y la tomaba de la cintura, para acto siguiente plantar un dulce beso en sus labios. Por unos instantes ella no supo qué hacer, su mente no podía procesar lo que acababa de suceder, pero después comprendió que no tenía que pensar. Simplemente se dejó llevar por lo que su corazón quería, y fue así como se encontró correspondiendo al beso, mientras todos los presentes aplaudían con euforia. Ciertamente, el primer beso de Issei y Sona había sido memorable, y sería algo que recordarían muchos años después. ¿Quieres pasar un buen rato? Conozco el lugar. Esa era la frase que todas las noches, algunos japoneses de la ciudad de Kuo usaban para llevar a sus amigos al club nocturno más popular de Kuo. Decir que era un club conocido por sus excesos sería quedarse corto. Konoha se había deslizado alegremente en las listas de éxitos para dominar las listas de lugares para visitar en Japón. Un ascenso estratosférico de popularidad muy ligado al propietario que manejaba este lugar. Aquí servían licores de la mejor calidad, presentaban a los mejores bailarines y se decía que las fiestas posteriores eran el sueño de un hedonista. Era el tipo de lugar que te proporcionaría recuerdos salaces e inesperados, trayendo una sonrisa traviesa de Mona Lisa a tus labios cada vez que la recordaras. Maravillado de cómo tú, te levantaste y bailaste sobre la mesa de esa manera, y cómo la multitud llena de gente hermosa y grandiosa te animó con adoración. Tus amigos siempre se referirán a ella como: oh, Dios mío, esa noche. Ya que recordaste aturdido la decadencia y el sentido liberador de todo vale. Un lugar difícil para entrar, casi imposible, la cola siempre se arrastra alrededor de la cuadra. Pero una vez que cruzaras las puertas, pasarías el mejor momento. Demonios, probablemente todavía estarías hablando de eso con incredulidad y una sonrisa maliciosa cuando fueras viejo y gris. Ese era Konoha, y el lugar en el que actualmente Issei y Sona estaban tratando de ingresar. La hora de la reunión había llegado más pronto de lo que alguno de los dos había estado esperando, y ahora tenían que encontrarse con Sasuke. Ambos jóvenes iban tomados de la mano, mientras se abrían paso a través de la multitud de personas que inundaban las calles circundantes del club. ¿Este lugar siempre está tan concurrido? Sona preguntó, su voz más fuerte de lo habitual, por la música a todo volumen que adornaba el ambiente. No es siempre así, normalmente es más calmado, pero hoy parece haber más destrozos de lo habitual y más gente hambrienta de fiesta. Issei respondió, su propia voz más fuerte mientras intentaba hacer que Sona lo escuchara. Entiendo, pero debemos abrirnos paso, tenemos que llegar a la reunión. Así que usaré mi magia de control mental, ¿te parece bien? Sona cuestionó a Issei y este simplemente asintió en confirmación. ¿Abran paso? Sona demandó, mientras dejaba que su magia se filtrara por el aire, provocando que todos los presentes abrieran paso a la pareja entrante. ¿Vamos? Sona indicó, e Issei simplemente asintió. Fue así como Sona y Issei pasaron por delante de la cola, una larga caminata que nunca se sintió del todo cómoda. La curiosidad y la envidia destellaron en su dirección. Sin embargo, el personal de la puerta los condujo directamente a través de las cuerdas de terciopelo escarlata con una cálida sonrisa y sin dudarlo. Issei tenía una residencia permanente en la lista de invitados VIP, por estricta instrucción del propio propietario. Una vez ambos estuvieron dentro del edificio, el elevador los llevó hasta el piso en que toda la magia de Konoha sucedía. Fue así como tan pronto las puertas del elevador se abrieron, y revelaron la escena de un cúmulo de personas disfrutando de la diversión. Al ver esto los ojos de Sona se abrieron con asombro al ver a tantas personas haciendo algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Toma mi mano y no la sueltes. Issei susurró en el oído de la morena y procedió a tomar su mano. Siendo Issei el más familiarizado con el lugar, llevó a Sona hasta la barra del bar y ambos se sentaron. Sona no entendió por qué Issei los había conducido hasta allí, pero tan pronto como lo volteó a ver para obtener la respuesta a su pregunta, se dio cuenta que la atmósfera de Issei había cambiado por completo, y ahora se encontraba luciendo una sonrisa más calmada, que denotaba seriedad y un toque de perversión que ella nunca antes había visto. Tenemos que esperar a que Sasuke aparezca, él no es de los que vienen a recibirte una vez entras en su edificio. Tal vez antes pudo haber sido así, cuando era el pequeño arcade que manejaba, pero ahora que tiene este edificio, primero debe hacer su entrada y después hablará contigo.
El castaño comentó con tranquilidad, y Sona no entendió en primera instancia a lo que se refería. Sin embargo, antes de que empezara a analizar las palabras en su mente en un intento de describir su significado, lo que Issei hizo a continuación la desconcertó. Alex, dame 2 bebidas. Issei ordenó, mientras se quitó la chaqueta de cuero y dejó que sus ojos se acostumbraran a las sombras cambiantes dentro del club. Issei, ¿qué estás? Sona quiso preguntar por lo que Issei estaba haciendo, pero fue detenida cuando el bartender le puso una copa frente a ella con lo que ella intuía que era vodka. Tómalo, Sona, vas a necesitarlo si quieres sobrevivir aquí. Issei señaló y Sona estuvo tentada a rechazar sus palabras. Nunca antes había tomado bebidas alcohólicas y no se sentía lista para hacerlo. Sin embargo, sus pensamientos cambiaron de opinión, tan pronto como vio como Issei se tomó su copa sin chistar. Por lo que no queriéndose quedar atrás, siguió su ejemplo y tan pronto como lo hizo, sintió una sensación de calor recorriendo su cuerpo. ¿Lo sentiste? Issei preguntó, y Sona levantó una ceja en confusión. ¿Qué fue lo que bebí? Sona cuestionó, e Issei le sonrió con una mirada cálida. Es sidra de dragón, Alex la sirve a todos los que piden una bebida sin especificar, en los humanos solo sabrá como si fuera vodka, pero en los seres sobrenaturales como nosotros, aumentan nuestros sentidos y nos da un exceso de energía. Te sugerí tomarlo porque ahora todo va a comenzar, Issei declaró y el repiqueteo del bajo de los parlantes resonó a través de sus pechos, un agradable zumbido que los hizo sentir casi mareados, un poco borrachos mientras los dos se mantienen juntos tomados de la mano. Ciertamente Sona no entendió lo que estaba por suceder, pero confiaba en Issei y por eso esperaría tal y como él había dicho. No pasó mucho tiempo para que Sona entendiera a qué se refería Issei cuando dijo que Sasuke debía hacer su entrada. Fue solo un segundo, cuando la música cambió, que Sona sintió un poder sagrado entrando en la habitación y no pudo evitar voltear su mirada, y fue allí cuando lo hizo que se encontró observando a Sasuke. Él se destacaba demasiado, atraía la atención por su atractivo. Alto y delgado, su traje negro de Armani parecía absorber la luz pulsante del escenario del club, ajustándose a él como una segunda piel. El mundo pareció inclinarse sutilmente alrededor de Sasuke, un tiburón entre el bajío. La multitud inconscientemente se separó de él, nadie empujó o golpeó su siempre presente bebida. Sona observó cómo la presión de la gente siempre se abría a él como si proyectara algún tipo de campo de fuerza de magnetismo carismático. Era una idea risible, pero ¿qué estaba viendo exactamente entonces? Por la forma en que la gente reaccionó, todos extrañamente parecían ser conscientes de él en un nivel instintivo básico. Las cabezas se volvían expectantes en su dirección a medida que se acercaba y se detenían en él con nostalgia cuando pasaba. El cambio en el lenguaje corporal fue fascinante. Un giro de las caderas por aquí, una lamida de los labios por allá, la mirada fija y los ojos oscurecidos por la atracción. Más de una mano se estiró para tirar de su codo. Sutiles, y no tan sutiles, señales de deseo de aquellos atraídos a su órbita. Ojos hambrientos destellando deseo, preguntas no formuladas flotando en el aire esperando su respuesta. ¿Por favor? Sí. ¿Y puedo? Se quedó atrás en las sombras, sin comprender del todo la intensidad del tirón. De acuerdo, la riqueza y la belleza te llevarán lejos en el mundo y la gente pasará por alto mucho en aquellos que poseen cualquiera de las dos. ¿Rico y loco? Vamos a llamarte excéntrico. ¿Hermoso pero tonto como una caja de llaves inglesas? Podemos trabajar con eso también. Pero poner ambos rasgos juntos, bastante increíble si se lo preguntaban a ella. Claramente Sasuke tenía un efecto en las personas, pero aún así, trabajaba en la habitación como una especie de mago. Sona inclinó la cabeza hacia un lado, sin dejar de observar la forma en que manejaba a las personas. Su diversión y deleite eran simplemente contagiosos. La forma en que merodeaba hábilmente entre la multitud era impresionante, nunca parecía cansarse de la atención, de hecho, todo lo contrario. El alegre flautista de Amelin de esta juerga, Sasuke ofreció una sonrisa alentadora aquí, un suave guiño allá. Diviértete, parecía decir, déjame mostrarte cómo. Sona dobló la chaqueta de Issei, abrazándola contra sí misma mientras luchaba con la tentación de simplemente girar sobre sus talones e irse. ¿En qué estaba pensando al venir aquí? El poder sagrado que exudaba, la estaba poniendo enferma y quería largarse por la misma puerta por la que había venido. Cálmate, repentinamente y sin que Sona lo hubiese esperado, el aura de Issei la envolvió provocando que su incomodidad desapareciera. ¿Mejor? Issei cuestionó con una mirada tranquila y Sona simplemente asintió con la cabeza. Despertar de sus sueños y contar sus secretos, eso es lo que quiero. Una repentina voz inundó los sentidos de Sona Issei, mientras una melodía de un piano empezaba a sonar. Dedos ágiles bailaron sobre las teclas inocentes, trayendo las notas ligeras que rebotaban hacia arriba en una pausa crujiente. Su voz se convirtió en un ronroneo peligrosamente bajo. Eso es lo que desean. Miró a la audiencia cuando hubo más de un grito ahogado audible. Un escalofrío de anticipación atravesó a la multitud. Sona no pudo evitar esbozar una cara de asombro al escuchar tan hermosa melodía. Sasuke era ahora el foco absoluto de atención y se deleitaba en ello.
Sus manos se deslizaron más abajo sobre las teclas, un fanfarroneo grandilocuente de acordes, aumentando rápidamente en volumen. Podía ver que la audiencia comenzaba a moverse en respuesta, un balanceo al compás de la atracción de su actuación. Había un gruñido alegre en las palabras. A su izquierda, un bailarín del podio enganchó una pierna alrededor de un poste y comenzó a balancearse lentamente, arqueando la espalda e inclinando las caderas al ritmo de la canción. Cerró los ojos un momento, aparentemente perdido en el significado de las palabras. Es un nuevo amanecer, es un nuevo día, es una nueva vida, para mí. Se deleitó en ello, ralentizando una vez más hasta detenerse con fuerza, su voz cayendo de nuevo a un suave gruñido animal. Y me siento bien. Sona inclinó su copa, persiguiendo lo último de su bebida. A su derecha podía ver a Issei completamente serio, mientras veía a su amigo. Sasuke bromeó con el piano de nuevo, una suave caída de notas descendiendo ofreciendo un momento de suave alivio. Comienza con fuego, termina con luz, ¿no lo sabes? No pudo evitar imaginarse una escena brumosa iluminada por el sol, quizás fue la bebida lo que hizo que su vista se empezara a nublar. Fuera lo que fuera, se sentía maravillosamente cálida, la música la estaba relajando y el aura de su amor, la estaba arrollando. El calor que se siente te da la emoción. Sasuke dejó que su voz se silenciara de nuevo, elevándose burlonamente para tocar la siguiente nota alta. Sueña y vuela con tus emociones, que el amor que sientes es real. Pero la calma tranquila no podía durar, agachó la cabeza para cantar otra progresión gradual, cada palabra volviéndose cada vez más fuerte y sincera. Y este viejo mundo, es un mundo nuevo, y un mundo audaz. Había algo en su voz que Sona no pudo precisar. El borde suave de su voz se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en algo mucho más crudo y primitivo. Para mí las últimas dos palabras fueron como una declaración de propiedad, la forma en que pronunció las palabras. Tan seguro, tan condenadamente seguro de sí mismo. Un emocionante toque de autoridad. Todos en esa habitación en ese momento le pertenecían. Issei se inclinó hacia adelante en su silla, sonriendo mientras observaba a su amigo dejarse llevar completamente por el piano. Golpeó las teclas mientras la multitud se balanceaba como uno solo con su canción. Estrellas cuando brillas, ¿sabes cómo me siento? Estaba cantando con tanta pasión, las palabras más significativas de lo que dejaba ver. Aroma del deseo, ya sabes cómo me siento. Sus manos trabajaron sin descanso sobre las suaves teclas. La voz se estaba estirando de nuevo, haciéndose más fuerte una vez más. Sí, la libertad es mía y sabes cómo me siento. Cada sílaba arrancada de algo profundo y antiguo en su interior. Inclinó la cabeza hacia atrás, con la mirada fija en el techo, desafiante. Es un nuevo amanecer, es un nuevo día, es una nueva vida. Un audaz e imprudente indicio de agresión se deslizó en su tono mientras continuaba mirando fijamente hacia abajo. Para mí. La melodía se volcó en una enloquecedora espiral de notas, conduciendo y rechinando a través de los acordes. El volumen subía y subía, dejando a la audiencia sin aliento con su intensidad. Los bailarines del podio giraban y empujaban al compás, adoptando poses o deslizándose sinuosamente alrededor de sus barras. Se retorcían juntos, la piel desnuda rozándose con las cabezas echadas hacia atrás, animadas por la canción. Y siento, fue una exhibición atronadora igual a la de cualquier concertista de piano venerado. Sus dedos bailaban locamente en complejas maniobras mientras aullaba las palabras. Sasuke dejó que la última palabra se prolongara una y otra vez, dejando que el aullido descendiera hasta convertirse en una súplica desesperadamente apasionada. Golpeó ferozmente las teclas, el clímax estruendoso de la pieza. Sona casi se sale de su piel cuando hubo un golpe inesperado de vidrio a su derecha. Alex había dejado caer un vaso, parecía completamente aturdido, jadeando levemente mientras se apoyaba en la barra para apoyarse. Justo cuando la cacofonía casi se volvió demasiado, Sasuke cedió, sus manos acariciando suavemente las suaves teclas una vez más. Empezó a cantar una nota de una pureza tan dulce que fue casi una sorpresa. Una nota alta y sostenida, elevándose más y más, parecía elevarse y deslizarse directamente hacia los cielos. Dorado y fino y de otro mundo. No tenía derecho a estar cantando notas de tan brillante inocencia, especialmente después del oscuro frenesí momentos antes. La audiencia quedó completamente paralizada por la nota etérea e inquietante mientras flotaba suavemente, sin prisa alguna, descendiendo perezosamente en espiral hacia la tierra. Sasuke estaba sonriendo, mientras se inclinaba íntimamente hacia adelante sobre las teclas, susurrando una promesa sobre las suaves notas finales. Me siento bien. Después del espectáculo que Sasuke había montado, este se dirigió hacia donde podía sentir a la heredera Citri. Tan pronto como la vio y notó a Issei a su lado, se le ocurrió una idea. O más bien un plan para deshacerse de Issei. Sonriendo por lo bajo, Sasuke se ajustó sus guantes de cuero negro y se acercó a la pareja, su aura siempre alegre, mientras su actitud juguetona era dejada salir. Hola, Issei, Sona. Qué desagradable sorpresa verlos tan tensos. ¿Acaso mi entrada no fue de su agrado?
Sasuke cuestionó con una actitud juguetona, mientras se aseguraba de pasar la mano por las espaldas de ambos jóvenes. Dichos jóvenes se estremecieron por el contacto, y la mirada de Issei se clavó con sospecha en el rostro de Sasuke. ¿Qué estás tramando? Issei cuestionó con una ceja levantada, ganándose una sonrisa por parte de Sasuke. Issei. Desde que estás con Azazel tu sospecha hacia mí ha ido aumentando. Dime, ¿por qué crees que estaría tramando algo? Sasuke preguntó, su sonrisa pícara nunca abandonando sus labios. Bueno, ¿qué te parece si empezamos mi lista, con los sellos que estoy sintiendo sobre mi espalda? Issei acusó con una mirada molesta, y los ojos de Sona se abrieron con incredulidad. ¿Acaso el ángel frente a ellos estaba tratando de dañarlos? Sona se preguntó mentalmente, mientras por instinto llevaba su mano hacia el colgante que Riser le había regalado. Si tenía que pelear en este lugar, muchas vidas inocentes se perderían, por lo que esperaba que su suposición estuviera equivocada. Me sorprende que lo notaras. Parece que Azazel te ha entrenado bien. Aunque no lo suficiente. Sasuke declaró, y tan pronto como esas palabras salieron de su boca, Issei se derrumbó en el suelo, su cuerpo más pesado de lo normal. Issei. Sona gritó alarmada, antes de que fuera detenida por la mano del azabache. No te preocupes, Sona, solo lo estoy reteniendo allí con sellos de gravedad. Para el resto de las personas de aquí, pensarán que está borracho, por lo que no habrá problema si lo dejamos aquí. Así que ¿te interesaría subir a mi oficina y hablar sobre los asuntos pendientes? Sasuke comentó con tranquilidad, haciendo que Sona lo mirara con una mirada mordaz. No me iré sin Issei. Sona gritó con furia, y Sasuke solo pudo sonreír complacido. Todo parecía indicar que los sentimientos de Sona por Issei eran más fuertes de lo que había anticipado, por lo que sería interesante ver hasta dónde había avanzado su relación. Inclinándose levemente, hasta estar cerca del oído de Sona, Sasuke le susurró unas palabras, que esperaba que cambiaran la decisión de la pequeña hermana de su novia. Bien, entonces si quieres que vaya no te importará, que le cuente sobre tu pequeño secreto, y tus planes de protegerlo. Sasuke declaró con diversión y los ojos de Sona se abrieron con comprensión. Este sujeto sabía sobre lo que estaba haciendo y había sacado a Issei para que no pudiera escuchar esta información. Lo que significaba que cualquier cosa que ambos fueran a hablar, Issei no debía estar presente. Teniendo esto en cuenta, y dado que no quería que Issei se enterara por la boca de otras personas, Sona tomó una decisión. Te acompañaré, pero al menos deja que Issei se recueste sobre la barra. Sona exigió, y Sasuke se encogió de hombros en acuerdo. Bien, como tú digas. Trazando un sello de mano muy particular, un clon de sombra apareció al lado de Sasuke, sorprendiendo a la morena. Este de aquí se quedará con Issei, mientras nosotros hablamos, ¿te parece bien? Ante la pregunta dada por el pelinegro, Sona simplemente pudo suspirar en derrota, sabía que sus acciones no estaban siendo las que había planeado con Issei, antes de venir. Pero debía improvisar y adaptarse a esta nueva situación. Volveré pronto, Issei. Sona dijo con una mirada abatida, mientras empezaba a caminar junto a Sasuke, el cual era mirado con una mirada llena de furia, proveniente del castaño inmovilizado. Él sabía que sus acciones en este momento podrían crear una enemistad entre él e Issei, pero confiaba en que su clon podría manejar la situación mientras él hablaba con su cuñada. Cuando Sona y el original Sasuke se perdieron de la vista de Issei, su frustración y enojo alcanzaron tal grado que su cuerpo empezó a desprender energía dracónica. Esto en sí mismo era un problema, porque si Sasuke lo dejaba pasar, corría el riesgo de que su edificio fuera destruido, por lo que pensó en la mejor manera de calmar a su amigo. Liberar. Sasuke susurró al aire, y el peso que había estado reteniendo a Issei en el suelo fue liberado para la sorpresa del castaño, que dejó de liberar su poder. Levántate de allí y toma un trago conmigo. Sasuke comentó con tranquilidad, e Issei lo miró por unos momentos mientras debatía mentalmente qué hacer. Por unos instantes, pareció que el chico estaba debatiendo sobre si atacarlo u obedecer a su orden, pero al final todo pareció indicar que iría por la última opción. Dame el mejor vino que tengas. Issei demandó al cantinero, el cual obedeció sin chistar, ya acostumbrado a estos extraños acontecimientos que ocurrían en su trabajo. Sale un ron Weasley añejado. Alex respondió, y de inmediato le pasó una copa con la bebida que había pedido. Al ver dicha copa, Issei no lo dudó y se la tomó de un trago, antes de golpear el vaso contra la barra. ¿Y bien qué carajo significa todo esto? El castaño cuestionó con una ceja levantada, ganándose una mirada aburrida por parte de Lucia. Tendrás que ser más específico. Porque no tengo la menor idea de a qué te refieres. Sasuke respondió sin interés, e Issei lo agarró por el cuello mientras lo miraba fijamente. Sabes muy bien a qué me refiero. Tu actitud diferente, tu cambio de personalidad, tus acciones conmigo y Sona. Nada tiene sentido. Y me preguntó, ¿qué está pasando en esa cabeza tuya? Porque si soy sincero, yo ya no te reconozco. Ya no eres el mismo Sasuke. Eres diferente. Issei se quejó, sus dudas saliendo a flote mientras el azabache lo miraba fijamente.
Ciertamente, parecía que su amigo estaba confundido y no era para menos. Él estaba cambiando. Ya no actuaba como él mismo desde que regresó del inframundo, y los Biju se lo habían dejado saber. Pero, ¿le importaba? La respuesta era no. Él estaba feliz, tal cual y como estaba su vida ahora, se sentía por primera vez liberado de las cadenas que siempre lo habían atado. Aquí en el lugar que había construido desde que regresó del inframundo. Él podía ser libre. No tenía que pelear, no tenía que estar en guardia. Tenía la diversión que nunca tuvo, y ciertamente a él le gustaba el rumbo que estaba llevando su vida. Estos cambios podrían ser secuelas del desbalance de poder que ocurría en su cuerpo, al no convertirse en un ángel caído, pero esto no le importaba. Su nueva personalidad, los nuevos sentimientos que su cuerpo estaba descubriendo, lo estaban haciendo más feliz. Todo este cambio invertido que era él, era algo que él estaba disfrutando. Y aunque otras personas le dijeran que ya no era el antiguo Sasuke. Este era su nuevo yo, este era su futuro y ellos tendrían que entenderlo. Tomando una copa de vino que Alex le había dado, Sasuke se la tomó de un trago y se volteó para mirar a su amigo. Podía entender su incertidumbre y aunque quería que él aceptara su cambio, entendía muy bien que esto llevaría algún tiempo, por lo que al menos podría explicarle lo que estaba haciendo ahora. No puedo decirte que lograrás entender mis cambios, de hecho yo mismo aún los estoy comprendiendo, pero lo que sí te puedo decir es que sigo siendo yo. Sigo siendo tu amigo y eso continuará así hasta que tú lo quieras. Es por eso que estoy haciendo esto. Cite a Sona este día porque quiero hablar con ella, sobre su futuro. Tú ya lo deberías saber, pero Sona es la heredera de la casa Citri, lo que significa que tiene una gran carga sobre su espalda. Es por eso que yo hoy le ofreceré un trato que podrá ayudarla a desempeñar sus papeles como cuidadora de la ciudad, y a su vez una ayuda que podrá pedir siempre que lo necesite. Sasuke terminó de decir, y los ojos de Issei se abrieron con asombro. Ciertamente él no esperaba nada de lo que le había dicho. Pero si eso es lo que ibas a hablar con Sona, ¿por qué no me dejaste ir con ella? Sin que Sasuke lo hubiese esperado, Issei le lanzó una pregunta interesante. De cierta manera era una pregunta que él podría aprovechar para hacer que Issei pensara sobre su futuro con su cuñada. Porque si el amor de esos dos iba a florecer, él quería que Issei supiera a qué se estaba enfrentando. No permití que estuvieras allí, porque esto es una reunión privada entre dos bandos de facciones. Tú por otro lado, aunque seas el amigo o novio de Sona, no eres parte de ninguna facción, por lo que no puedo permitir que escuches ese tipo de cosas. No es que sea mamón ni nada por el estilo. Pero esto es algo que debes entender, Issei. Tú podrás querer apoyar a Sona, pero mientras no pertenezcas a ningún bando, nunca podrás apoyarla en el ámbito burocrático. Y como puedes imaginar, la única forma de poder ayudar allí, es siendo miembro de una facción o por el contrario convirtiéndote en el esposo de Sona, algo que no creo que quieras hacer. Sasuke señaló, un cebo estratégicamente colocado, para saber cuáles eran los pensamientos de Issei sobre el matrimonio. Yo lo haría. Yo me casaría con Sona si eso significara apoyarla. Issei sentenció con seriedad, provocando que Sasuke sonriera divertido. Todo parecía indicar que por el lado de su amigo, las cosas ya estaban decididas, ahora solo tenía que averiguar cuáles eran los pensamientos de Sona, y una vez lo confirmara, él podría empezar a planear. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Sona cuestionó con una mirada seria. La molestia anterior reemplazada por su siempre semblante frío y sin emoción. Sona, por favor. No me mires de esa manera, yo solo te cité hoy para que podamos hablar de algo que nos interesa a ambos. Sasuke mencionó con tranquilidad, haciendo una pausa en sus palabras, antes de terminar su oración. Yodo Issei. Ante la mención de su enamorado, los ojos de Sona brillaron peligrosamente, algo que Sasuke notó, pero no le prestó especial atención. No tienes que reaccionar de esa manera, no es nada de lo que estás pensando, es más bien mi propio interés por saber cuáles son tus planes con mi amigo. Porque da la casualidad, que estoy enterado sobre su matrimonio, y eso es algo que me interesa, considerando todos los problemas que muy probablemente le traerá a Issei. Si Sona se sorprendió por las palabras dichas por Sasuke, esta no lo demostró y en su lugar simplemente se acomodó las gafas, mientras miraba retadoramente hacia el pelinegro. ¿Y cuál sería tu interés en mi relación con Issei? Digo, si ya estás al tanto del matrimonio en el que ambos estamos atados. ¿A ti por qué te interesaría mis planes con él? Digo, ustedes pueden ser amigos. Pero en el momento en que yo decida hablar con Issei sobre el matrimonio, eso es algo que solo nos confiere a nosotros. Nadie más tiene voz ni voto en esa decisión. Sona terminó de decir y una sonrisa divertida se deslizó por los labios de Sasuke. Y allí, mi querida Sona, es donde te equivocas. Sasuke respondió con diversión, mientras se levantaba de su asiento y empezaba a caminar por la habitación. ¿Sabes? Originalmente tenía pensado organizar una fiesta masiva, con la intención de que te sintieras mucho más cómodo al hablar conmigo. Sin embargo, el que hubieses traído a Issei fue algo que no pude prever, por lo que tuve que cambiar mis planes y es por eso, que estoy dispuesto a revelarte el porqué de mi interés en su relación, siempre y cuando hagas un contrato conmigo.
Ante la mención de ese término, los ojos de Sona se agudizaron mientras observaba al ángel, que le había pedido algo que en sí mismo podría considerarse un pecado. Hacer un contrato con un diablo era algo que los de la iglesia consideraban una traición a todo lo divino, y aquí estaba un ángel ofreciéndole firmar uno con él. Si Sona no lo supiera mejor, dudaría que este individuo fuera un ángel, por todas las cosas que había visto, desde que llegó al edificio. Pero eso era algo que no tenía importancia en este momento, lo primordial era saber, de qué trato estaba hablando este ángel. ¿Qué términos estarías poniendo sobre la mesa? Sona cuestionó con interés, y Sasuke simplemente la miró con una leve sonrisa. Te otorgo 3 preguntas sinceras. A cambio de que la información que te revele con esas preguntas, nunca se le sea compartida a nadie. Esto por supuesto incluye a los Mao. Sasuke señaló, y Sona se quedó en silencio por unos minutos. Los contratos que los demonios hacían eran irrompibles y si ella llegara a aceptar esto, no importaba qué cosas el ángel le pudiera decir, ella nunca podría revelar su contenido. Esto en sí mismo podría ser peligroso, si el ángel era un enemigo potencial, ya que podría revelarle cosas que podrían convertirla en una cómplice del delito. Aún así, la idea de poder preguntar 3 cosas sin límite a un ser que rivalizaba en poder con el Mao, la estaba tentando. Después de todo, si aceptara este trato no solo podría saciar su curiosidad, sino que podría averiguar más sobre las acciones que este ángel buscaba realizar en la ciudad de Kuo. Acepto hacer el trato contigo. Sona respondió tan pronto como ese último pensamiento cruzó su mente, impulsada por su codicia. Ella quería saber más y si para lograr obtener la información que ella buscaba, tenía que firmar un contrato con un ángel, que así fuera. Entonces que nuestro contrato sea hecho. Sasuke dijo, y tan pronto como esas palabras fueron pronunciadas, un brillo rojo y blanco emanó de sus respectivos cuerpos, significando que el contrato había sido establecido. Bien, ahora que esto está hecho, puedes hacer tu primera pregunta. Sasuke señaló, y los ojos de Sona brillaron en anticipación. No tenía dudas de cuál sería su primera pregunta y ya tenía una respuesta pensada para lo que vendría. ¿Por qué te interesas tanto por mi relación con Issei? Sona cuestionó, y de inmediato, Sasuke le dedicó una sonrisa. Esta vez, siendo una sonrisa calmada y alegre. Algo que la desconcertó por unos momentos, pero no tanto como lo que vino a continuación. Es porque somos familia Sona. Él había dicho y Sona se quedó con la boca abierta. Lo que acaba de decir, ¿no podía ser verdad o sí? ¿Cómo? Sona balbuceó, su sorpresa e incredulidad llenando su mente, sin poder comprender el significado detrás de las palabras de Sasuke. Yo y tu hermana Serafal estamos juntos, somos pareja por lo que tú te conviertes automáticamente en mi nuera. El pelinegro volvió a decir y esta vez. Hubo un cortocircuito en la mente de la morena. ¿Su hermana en una relación con un ángel? Eso no podía ser cierto y era imposible. Su hermana nunca haría algo así, más importante aún, un ángel no podía tener deseos impuros porque caería de la gracia de Dios. Peor aún sería, si estuviera manteniendo relaciones con un demonio. Y aún sabiendo esto, aquí estaba este ángel aún emitiendo esa gracia de divinidad enfrente de ella, diciendo la verdad. Porque si había algo de lo que Sona podía estar segura, es que Sasuke no estaba mintiendo. El contrato que habían hecho, evitaba que alguna de las partes mintiera. Lo que significaba que todo lo que había dicho era cierto. Sumado a esto, ahora que conocía esta información la actitud de su hermana tomaba más sentido. Ahora entendía por qué Serafal había pasado más tiempo en la ciudad, y el por qué había dejado de acosarla. Todo esto era por culpa de Sasuke. Él era la pareja de su hermana y su cuñado. Necesito un maldito trago. Sona declaró mientras se agarraba la sien de su frente, todo ante la mirada divertida de Sasuke. Sabía que terminarías de esa manera, por eso preparé esto de antemano. Sasuke sacó una botella morada de su dimensión de bolsillo, y se la arrojó a Sona, la cual la atrapó con extrema facilidad. Es vino helado de Asgard, tengo un contacto que me lo vende a muy buen precio, no sentirás los efectos del alcohol de inmediato, pero te relajará y te ayudará a pensar. Sasuke señaló, y Sona simplemente asintió con su cabeza, mientras destapaba la botella y le daba un duro trago. Esto sí es bueno. Limpiándose la boca, Sona espectó con un tono suave, mientras dejaba la botella en la chaqueta de Issei que aún tenía con ella. ¿Quién demonios iba a pensar que resultaría ser mi cuñado? Diablos, eso nunca lo habría visto venir, pero eso aún no responde mi pregunta. ¿Por qué estás interesado en mí, Issei? Sona volvió a cargar y Sasuke simplemente se encogió de hombros. Esta va a ser tu segunda pregunta, porque ya te había respondido, pero si quieres que sea más específico lo seré. Aclarándose la garganta antes de hablar. Sasuke dirigió su mirada hacia el techo, antes de retomar su diatriba. Issei es mi amigo y tú eres mi cuñada, ambos son importantes para mí en una manera más fraternal. No soy mucho mayor que ustedes. Tengo 19 años mientras que tú tienes 18 e Issei 17, pero los veo como unos pequeños niños a los que puedo cuidar. Sé que contigo no hay ninguna relación debido a que esta es la primera vez que nos presentamos, pero me gustaría cambiar eso más adelante. Después de todo seremos familia. Pero eso no viene al caso en este momento.
Verás, la cosa es, que Issei es el Sekiryuta y tú eres la heredera de una casa noble del inframundo. Tal vez no lo hayas pensado aún, pero en el momento en que esta noticia se sepa, el Consejo Demoníaco empezará a mover cartas en el asunto, para que su unión se haga lo más rápido posible. Después de todo, ¿qué sería más tentador que tener a un dragón celestial del lado de tu facción? Sasuke terminó de decir, y fue allí en ese momento que Sona lo entendió. Su posible unión con Issei podría significar el inicio de otro compromiso político como el que Rias había tenido. Pero esta vez, podría generar una bola de nieve que le estallaría en su cara, al querer el Consejo Demoníaco querer tener al Sekiryutei en el inframundo, con la excusa de cumplir sus responsabilidades como segundo al mando del clan Sitri. Mierda. Pensar esto hizo que la cabeza de Sona empezara a doler, y ahora había entendido el por qué Sasuke estaba preocupado. Cualquier cosa que pasara a partir de aquí, sería un mar de problemas en el que ella y Issei estarían envueltos. A menos que yo te ayudara. Sasuke respondió, como si leyera la mente de Sona y ésta lo miró con esperanza. ¿Qué puedes hacer para ayudarme? Sona preguntó con seriedad, ganándose una mirada de igual poder por parte del azabache. Puedo convertirlos en prisioneros políticos si tú me das la propiedad de esta ciudad. Sasuke dijo, y los ojos de Sona se abrieron con asombro. Sasuke quería que ella cediera la jurisdicción de la ciudad de Kuo, lo que potencialmente podría meterla en muchos problemas, con el Consejo Demoníaco y con su padre. Pero aún sabiendo esto, ella podía ver a dónde quería llegar Sasuke. Si ella le entregaba Kuo, eso significaría que toda actividad dentro de su territorio estaría bajo la jurisdicción de la facción de los Ángeles, y cualquier intervención de otra facción, podría significar una declaración de guerra. Lo que llevaría a que tanto ella como Issei estuvieran protegidos de las garras del Consejo, es decir, podrían vivir sus vidas como ellos quisiesen, siempre y cuando se quedaran en Kuo. ¿Te gusta mi plan? Sasuke preguntó, sacando a Sona de su reflexión interior. Lo hace, de hecho es algo que no creo que se me hubiese ocurrido, pero ¿crees que el cielo apoyaría tus acciones? Sona cuestionó con incertidumbre. Cosa que Sasuke notó por lo que decidió revelar un poco más de información. Lo harán, porque soy algo así como la segunda venida de Dios. Sasuke dijo. Y la expresión de Sona se quedó helada. ¿Segunda venida de Dios? ¿De qué estás? Si quieres que responda a eso, usa tu última pregunta. Sasuke señaló, y Sona guardó silencio. Ciertamente, su curiosidad la estaba matando, pero por el momento había obtenido toda la información que había venido a buscar. Ahora ya conocía la razón detrás del por qué Sasuke había querido hablar con ella a solas, y a partir de allí podía pensar en qué hacer. ¿Te parecería si me tomo un tiempo para darte mi decisión? Sona dijo, y Sasuke simplemente le dio una sonrisa. Puedes tomarte todo el tiempo que quieras. Ya he dicho lo que tenía que decir, el resto depende de ti. Bien, entonces me retiraré. Levantándose de su asiento, Sona se empezó a dirigir hacia el elevador por el que había llegado, ante la mirada confundida de Sasuke. ¿No vas a preguntarme la última pregunta? Él había dicho, y Sona simplemente se le dedicó una sonrisa. La guardaré para después, cuñadito. Ella había dicho, justo a tiempo para que las puertas del ascensor se cerraran y Sasuke la perdiera de vista. Había sido vencido por una niña en su propio juego, y ahora le debía una pregunta a su cuñada. Sonriendo ante este pensamiento, Sasuke dirigió su mirada hacia el horizonte. Ya había hecho su primer movimiento para el plan que estaba formulando en su cabeza. Un plan destinado a proteger su estilo de vida. Un plan para proteger a todas sus personas preciosas. Y ahora solo debía esperar la decisión de Sona, para que ese plan empezara a funcionar. 10 minutos después de haber terminado su reunión con Sasuke. Sona y Issei se encontraban sentados en un parque cercano del distrito comercial. Cada uno con ideas diferentes en su cabeza, pero con una en particular que Sasuke les había puesto en su mente. Nosotros. Fue lo que ambos dijeron a la vez, y un leve sonrojo apareció en las mejillas de ambos. Desde que se habían besado en la cafetería, ninguno de los dos había tenido tiempo para charlar y hablar con más calma de lo que había sucedido. Claro, ambos se habían besado y después de allí habían caminado juntos como si fueran pareja, pero ninguno había dejado claro las cosas. Sumado a esto, la charla que ambos habían tenido con Sasuke, los había puesto a pensar y ambos creían que era el momento para decirse las cosas. Tú primero, yo diré lo que tengo que decir después. Issei comentó con leve nerviosismo, y Sona lo miró por unos momentos, antes de decidir empezar a hablar. Issei, creo que es más que obvio que me gustas, y creo que tú también sientes lo mismo por mí. ¿Estoy en lo correcto? Sona cuestionó, la pena inundando su ser, pero debía escucharlo de la boca del castaño. Dicho chico no estaba mejor que ella, se le podía ver nervioso, un leve tic facial apareciendo en su cachete derecho, mientras intentaba pronunciar sus palabras. Estás en lo correcto, tú me gustas Sona, pero hay algo que no te he dicho y es respecto a lo que soy. Issei respondió, y Sona lo miró con comprensión. Parecía que no era la única que guardaba secretos, y esto que había dicho Issei la hacía sentir extrañamente más tranquila.
Tú no eres el único que ha guardado secretos, yo tampoco te he dicho algo que tiene que ver con respecto a mi familia. Por lo que podrías decir que estamos en las mismas. Soltando sus pensamientos, la morena observó con detenimiento, como una breve chispa de asombro apareció en los ojos del castaño, antes de que la ocultara. Si quieres podemos hacer algo, una especie de juego para decir nuestros secretos, antes de decidir qué vamos a hacer con nuestra relación. Sona propuso, e Issei asintió en confirmación. Bien, entonces a la cuenta de 3 lo diremos. ¿Estás de acuerdo? Lo estoy. Ok, entonces aquí va. 1, 2, 3, eres mi prometido y no puedes hacer nada para anular el compromiso. Te elegí como mi compañera por el resto de mi vida, lo que significa que siempre estaré contigo. Ambos jóvenes dijeron a la vez, y tan pronto como la información se registró en sus cabezas, ninguno de los dos pudo evitar su diversión y empezaron a reír. ¿Entonces eres mi prometida? Issei se burló con cariño, y Sona simplemente pudo sonreír. Así es, mi alma gemela, la morena regresó la sonrisa, con una broma propia y ambos adolescentes se miraron por unos momentos. Mientras la pregunta salía de la boca de Issei. ¿Entonces qué somos a partir de aquí? Él preguntó, y la sonrisa que Sona le dio, hizo que su corazón se derritiera. Somos pareja. Sona respondió con cariño, mientras se inclinaba hacia él y le plantaba un dulce beso en sus labios. Desconocido para ellos, esta acción fue vista en la distancia por un par de ojos felinos que miraban el intercambio con interés. Cuando Kuroka observó que la heredera Sikri desapareció en un círculo de transporte y dejó a Issei solo, ella supo que era el momento de actuar. Sin dudar un solo instante, se lanzó desde el edificio en el que había estado parada, y aterrizó frente a Issei en un clásico aterrizaje de superhéroe. ¿Ahora ya tienes tiempo de hablar? Kuroka cuestionó con una mirada seria, mientras Issei se recomponía del susto que le había proporcionado al aparecer de la nada. ¿Qué mierda fue eso? ¿Por qué carajo apareces de la nada? Issei se quejó con molestia provocando que Kuroka sonriera complacida por su reacción. ¿Te sorprendí? Kuroka preguntó con diversión, y el ceño fruncido de Issei fue toda la confirmación que necesitó. Ni te molestes, tómalo como tu castigo por haberme dejado hablando sola horas atrás. Pero bueno, eso no es importante. Ahora que tu noviecita Sikri se fue, ¿puedes hablar conmigo y decirme en dónde está mi hermana? Kuroka preguntó, su pregunta más bien como una orden disimulada, cosa que Issei notó, pero no le prestó atención. Después de todo, él había hecho una promesa y él era alguien que cumplía lo que decía. Bien, te lo diré, pero toma asiento. Issei indicó que se sentaran, y Kuroka, sin ver ningún tipo de problema ante lo que el castaño le estaba pidiendo, se sentó a un lado de él. ¿Y ahora qué? La Nekosou cuestionó impaciente, e Issei solo pudo suspirar. ¿Recuerdas que te dije que en unas horas hablaríamos sobre Koneko? Sí, y es por eso que estoy aquí, así que dime, ¿dónde está ella? Kuroka cuestionó con ansiedad inundando su tono de voz, y la mirada de Issei se oscureció. Siendo sincero, no tengo la menor idea de dónde pueda estar. Lo último que me dijo antes de que se fuera, fue que necesitaba tiempo para pensar, y que para eso necesitaba alejarse de todo. Desde ese día han pasado 4 meses y no he podido localizarla por más que he intentado de todo. Entonces el tono de Kuroka se empezó a enfriar, mientras la rabia empezaba a desbordar su chakra. Sin embargo, contigo aquí creo que puedo encontrarla. Issei terminó de decir y tan pronto como esas palabras cruzaron la mente de la Nekosou, Issei se encontró siendo agarrado por el cuello, mientras la impaciencia inundaba los ojos de Kuroka. Si no me sueltas no podré encontrarla. Issei había dicho, provocando que Kuroka lo soltara. Claramente se veía que estaba ansiosa por encontrar a Koneko. Nunca antes la había perdido de vista por tanto tiempo, y mientras más semanas pasaban, su preocupación por ella seguía en aumento. Kia. Repentinamente y sin que ella lo hubiese esperado, Issei arrancó un pequeño pelo de su cola mientras ella se encontraba pensando. ¿Por qué hiciste eso? Kuroka gritó molesta, antes de que fuera silenciada por la vista que tenía frente a ella. Issei estaba con su mano extendida, la gema de la Gostelgear iluminada, mientras un holograma de la tierra de color verde, flotaba en el aire. Eso es magia. Issei terminó sus palabras, mientras empezaba a manipular el holograma con su otra mano. Este hechizo es un localizador, estuve practicando con él durante los últimos 3 meses sin obtener ningún resultado. Sin embargo, dado que ahora usé el pelo que te quité de la cola como catalizador, esto me permitirá encontrar entidades similares a ti en toda la Tierra. Antes solo había estado usando mi mente para buscar. Pero gracias a ti, mi hechizo ahora es más eficiente y si todo sale bien la podremos encontrar. Issei declaró con alegría, mientras seguía girando el holograma en su mano. No había estado esperando que este día fuera tan productivo cuando se despertó, ahora no solo tenía una bella novia, y había comprendido lo que estaba sucediendo con Sasuke. Sino que también podría encontrar a su mejor amiga. Algo que lo había estado carcomiendo desde que desapareció. Él había querido encontrarla y la aparición de su hermana en este día, había sido el golpe de suerte que él necesitaba.
El sonido y la vista de un punto rojo en el holograma fue todo lo que Issei necesitó para darse cuenta de que la había encontrado. No queriendo perder más tiempo, agrandó el lugar en donde el punto se había detenido, y su sorpresa no se hizo esperar, por el lugar en donde Koneko se encontraba. ¿La encontraste? ¿Dónde está ella? Kuroka preguntó en rápida sucesión, e Issei solo la volteó a ver con una mirada claramente confundida. Nunca de todos los lugares, Issei habría pensado que encontraría a Koneko en ese lugar. Por más que pensara en una razón del por qué la niña estaría allí, no podía comprenderlo, y mientras más guardaba silencio, podía ver cómo la incertidumbre aumentaba en el rostro de Kuroka. ¿Dónde está ella? La Nekosou demandó con exasperación, y fue allí, cuando Issei finalmente dijo la localización de Koneko. Ella está en Las Vegas. Fin.